Y bueno, pues antes de dar inicio, pues quisiera, antes que demos inicio a la plática, queremos darle la bienvenida a la doctora Tania Vanessa Arriaga Osnaya. Buenas noches, Tania. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Estoy muy bien, muchas gracias por un tema más y una plática más que estoy muy contenta de compartir con ustedes. Qué bueno. ¿Bien de salud? ¿Todo bien, doctora? Sí, afortunadamente todo bien, tanto en mi parte como en la familia, cuidándonos. Hay que seguir usando el cubrebocas porque se vienen momentos difíciles. Así es. Para quienes no tienen el gusto o no han tenido el gusto de escucharte y conocer el contenido de tus pláticas, de tus cátedras, ¿puedes hablar un poquito acerca de ti, de tu trabajo, por favor? ¿Quién mejor que tú para decirlo? Sí, claro. Pues yo soy médico veterinaria, especialista en etología clínica. Tanto la licenciatura como el posgrado los estudié en la UNAM, en la Facultad de Medicina y Veterinaria. Tengo cumplidos ya 3 años laborando en consulta privada, en hospitales privados y actualmente pues me encuentro en la Ciudad de México, hacia el norte de la ciudad, brindando consultas tanto presenciales como en línea, porque afortunadamente la pandemia pues, nos hizo adaptarnos a los cambios que se presentaban y afortunadamente eso me ha permitido pues, tener pacientes de toda la República, incluso de otros países. Entonces, ahorita me dedico 100% a clínica. Bueno, no 100%, 80% clínica y 20% pláticas, porque siempre me ha gustado participar en esto. Y pues también me gusta mucho estar en los congresos, he estado en algunos de ellos de este año, y pues nada, es una breve semblanza. Ha sido un gusto. Hemos trabajado contigo algunos webinars. Sé que ya empiezas a tener como tus seguidores y nos da mucho gusto. La verdad es que es el segundo tema que presentamos en Historia Felices Juntos. Ya tuvimos la oportunidad de tenerte en Aula Cam y bueno, voy a pedirle a Jonathan que vaya, muchas gracias Jonathan, que vaya poniendo tu lámina. Estaremos regresando contigo y para la sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, pues adelante, Tania, muchas gracias por aceptar el reto y la invitación de Vanguardia Veterinaria para estos dos proyectos que han sido muy importantes para nosotros en este 2022. Adelante, te dejamos. Muchas gracias. Pues también muchas gracias a todos los que están conectados ahorita. Gracias por el tiempo que le dedican pues a estas pláticas. Espero que esta también sea del agrado de todos. Y vamos a dejar la ronda de preguntas para el final, para concentrarme un poquito más en la plática. Y pueden ir dejando anotados sus dudas o comentarios en el chat para que así los podamos leer juntos hacia el final de la plática. Entonces, vamos a comenzar. La parte de agresión entre gatos que viven en la misma casa, la verdad es que es bastante amplio. Van a ver que lo reduje a las principales causas, o en mi caso, lo principal que puedo observar en la clínica, pero recordando siempre que pues esto solamente es una pequeña parte de todo el mundo que pues abarca la parte de la agresión en gatos. Dentro del contenido que les voy a mostrar es una breve explicación sobre comunicación social, necesidades medioambientales en gatos, para entender un poquito el origen de dónde pueden empezar los problemas entre gatos que viven en la misma casa, la definición de la agresión, las diferentes formas en las que se puede clasificar, cómo se realiza el abordaje diagnóstico y terapéutico, lo que no se debe de hacer en casos de agresión felina y finalmente pues las conclusiones. Para hablar de comunicación social en gatos, es muy importante tomar en cuenta que esto se basa en sus órganos sensoriales, desde el olfato, la vista, el tacto, la audición, ya que esa es la manera en la que los gatos y cualquier otra especie va a conocer, a explorar el entorno y por supuesto va a facilitar las interacciones con individuos, ya sea de su misma especie o diferente, pero también de aquellos que pertenecen a su núcleo familiar o conocido y con los desconocidos. Es por eso que
En ese mismo orden los vamos a estar revisando con calma cada uno de los puntos para descubrir cómo es que se comunican los gatos. Empezando con la parte olfativa, lo más importante en el que lo podemos resumir son las feromonas, que son sustancias químicas que se van a estar excretando vía heces y orina y secretando a través de glándulas específicas que tienen alrededor de todo el cuerpo. Dependiendo de qué parte del cuerpo es donde se están secretando estas feromonas, van a tener una función distinta. Dentro de las principales y las más comunes están las faciales, en la parte de la barbilla y mejillas. Generalmente esas están relacionadas a estados de calma, conductas afiliativas, de afecto o cariño, y el famoso marcar a las personas o el territorio es simplemente para dejar un aroma familiar que les permita pues recordar que eso es algo que conocen y con lo que se sienten cómodos y seguros. Tenemos también la parte interdigital, las glándulas que son encargadas de un marcaje, puede ser relacionado ansioso, aquellos gatitos que están estresados, están angustiados o con miedo, ya sea por el entorno físico o social, y también estas van acompañadas no solo por el aroma, sino por las marcas visuales que van dejando en con sus garritas en diferentes tipos de superficies, generalmente muebles o partes de paredes de la casa, madera, etcétera. Todas estas feromonas van a estarse rotando de manera constante y de hecho pueden estar todas conviviendo en un conjunto, y dentro de las funciones que tienen las interdigitales, a comparación de las faciales, está delimitar o marcar el territorio en el cual está explorando o está viviendo el gato, sobre todo para dejar una marca visual y aromática para gatos que no pertenecen a este núcleo social, o para el gato asimismo recordar cuáles son las zonas de tránsito o de mayor paso común. Dentro de las glándulas también interdigitales podemos tener otra función que es la reproductiva. Son marcas visuales que dejan sobre todo machos con otros machos que puedan estar presentes. En el caso de que haya alguna hembra cercana, pues un macho sepa que hay otros machos en la periferia. Y esos son como dentro de las principales. En algunos casos, con las glándulas, cuando se llegan a exprimir los sacos anales, también se llegan a encontrar feromonas, pero que son más en situaciones de estrés, de alerta, de ansiedad o frustración. Y esas son las que comúnmente vemos en el consultorio cuando nuestros gatitos los estamos revisando y se estresan, ahí es cuando pueden llegarse a emitir. Aunque nosotros al olfato humano no podamos percibirlo, los gatitos sí los detectan, incluso horas o días después de que se hayan colocado sobre las superficies. Pasando a los siguientes órganos sensoriales, tenemos el visual y como no lo podemos separar, evaluar de manera individual, lo vamos a ver en conjunto con el auditivo. Van realmente los dos de la mano. La importancia de una buena lectura de toda la postura corporal y de las vocalizaciones nos va a permitir tener una interpretación o una estimación del estado emocional o motivación que está sintiendo un gatito en el entorno físico en el que se encuentra. Entonces, este mismo lenguaje corporal y vocalizaciones pueden ir siendo dinámico o cambiante en función del contexto. No es un mismo gatito, puede manifestar un lenguaje corporal de calma y tranquilidad dentro de casa, pero si lo llevamos a la consulta y no está acostumbrado al manejo médico, todo su lenguaje corporal y vocalizaciones van a cambiar. Esto mismo sucede en función de la presencia de diferentes individuos, ya sean gatos de la misma casa, que llegue un nuevo individuo, independientemente de la edad que tenga, puede llegar a cambiar su postura corporal y las vocalizaciones. La lectura del lenguaje corporal se realiza desde la expresión facial, así como hacemos la revisión médica de rutina dentro de la consulta, que nos vamos de la punta de nariz a la punta de la cola. Una adecuada lectura del cuerpo y de la postura lo tenemos que hacer de la misma manera. En la expresión facial nosotros nos vamos a observar o vamos a ver a detalle la posición primeramente de las orejas, una posición natural, dependiendo de la raza, es que las orejitas estén hacia arriba y tienen esta flexibilidad de poder mover una orejita o ambas al mismo tiempo hacia el sitio donde más les está llamando la atención o está el individuo del cual está captando toda su atención. Cuando las orejitas se van haciendo hacia atrás o van pegadas hacia atrás de la cabeza, nos va indicando estados emocionales negativos, por decirlo de esa manera, que se relacionan con miedo, estrés, ansiedad o frustración.
por cualquier situación de lo que esté pasando enfrente, ya sea que otro individuo se acercó, el otro individuo está enojado, es un individuo nuevo, etcétera. También la posición de las pupilas, lo normal es que estén, digamos, verticales, que esa es la posición natural de la pupila, dependiendo de la cantidad de luz o oscuridad que haya en el ambiente físico, pero cuando un gatito con la misma intensidad de luz comienza a dilatar las pupilas o a tener midriasis, esto significa que es un gatito que está entrando en un proceso interno fisiológico que desencadena esta reacción y le permite tener más información del campo visual alrededor y por lo tanto tratar de evaluar si el individuo que está enfrente es una amenaza o un peligro o es alguien conocido. Conforme el gatito se va sintiendo incómodo, además de que se dilatan las pupilas y las orejitas tienden a irse hacia atrás, hay una contracción facial que provoca la exposición de caninos y de incisivos, junto con la fácil emisión de vocalizaciones que las vamos a ver más adelante, y también la parte de los bigotes o las vibrisas tienden a pegarse un poco más hacia atrás como a las mejillas. Lo natural es que las tengan ligeramente hacia enfrente y conforme más se vayan sintiendo tensos, los van pegando hacia atrás. Eso sería como dentro de las expresiones faciales de lo más común y dependiendo de la raza, la edad y la configuración anatómica de su rostro, pues son más evidentes los cambios en unos gatitos que en otros. Después de la expresión facial nos vamos a ir a toda la postura corporal y aquí lo importante es aprendernos que la regla general es que los gatitos cuando están cómodos con su ambiente tienen un andar relajado, caminando con las 4 patitas extendidas, el cuerpo alargado en horizontal. Conforme el cuerpo se va encorvando y el caminar se va haciendo el pecho y el vientre pegado hacia el piso, significa que ese gatito se está sintiendo incómodo por alguna razón. Entonces, esto va de la mano un poco con la cola, que en los gatos da muchísima información. Lo natural es que la colita la tengan levantada, ligeramente curveada la puntita, ya sea hacia enfrente o hacia atrás. Y cuando algo les llama mucho la atención, muchos gatitos tienden a que la puntita de la cola está viendo o se dirige en la misma dirección que están viendo sus ojos y las orejas. Pero si es un gatito que la cola no la tiene hacia arriba, sino en horizontal o curveada junto con el resto del cuerpo y aparte esterizado, nos está indicando que ese gatito está entrando en un estado de excitación emocional, no hormonal, sino emocional, que significa que puede presentar niveles altos de miedo, estrés, angustia, frustración, etc. Cuando los gatitos están sentados, lo normal es que la colita esté en horizontal, pero si la puntita de la cola o la empiezan a curvear, a poner como si fuera una serpiente o a golpear con la punta de la cola el piso, es un gatito que se está incomodando y aparte se está molestando por alguna razón en específico. Entonces, todo este movimiento de la cola, la posición, si está erizado o no de la cola o de la espalda y la forma de su caminar o de estar sentado o acostado, nos va a poder ayudar a predecir el estado emocional de nuestro gatito. Entonces vamos a ver por categorías de manera general cómo se vería la postura de cada uno de ellos, porque esto nos va a servir más adelante para los videos que les voy a presentar y ustedes puedan ir entendiendo cómo nosotros podemos evitar que 2 gatitos de la misma casa acaben en una pelea si nosotros sabemos leer de forma correcta su postura y escuchar adecuadamente las vocalizaciones y transmitir esa información hacia los tutores. Entonces vamos a empezar con una postura relajada o de un gatito calmado que está atento, ya sea en algo en específico o simplemente no poniendo atención, que son gatitos, como les decía, movimiento de las orejitas hacia el sitio, generalmente coinciden las orejas y los ojos hacia el lugar que algo les puede atraer. Ya que un gatito esté acostado en decúbito lateral o ventral, significa que se siente cómodo, confiado con el ambiente, y ese andar que tiene el gatito en la imagen inferior izquierda, que si se dan cuenta, sus 4 patitas están caminando totalmente extendidas, la cola ligeramente curveada, pero no se ve tensión y no está erizado en ninguna parte del cuerpo. Y ahorita vamos a escuchar una de las vocalizaciones más comunes en este tipo de posturas, que es el maullido. Entonces, ¿podemos reproducir el maullido? Muy bien, gracias. El maullido generalmente
se presenta más en una comunicación con las personas. Lo suelen hacer los gatitos cuando son jóvenes, cuando tienen menos de 5 o 6 meses de edad con sus madres para tratar de atraer su atención, pero después este tipo de vocalización se mantiene y se expande en rango vocal gracias a que esa es nuestra forma, nosotros somos más auditivos que visuales, entonces si alguien nos quiere atraer nuestra atención, nos va a hablar. Entonces los gatos descubrieron eso a través de la domesticación y amplían su rango vocal para nosotros. Entonces podemos escuchar maullidos más agudos o más graves en función de la urgencia o la necesidad que tenga el gatito, ya sea para comer, para ser acariciado, para que le abran la puerta, etcétera. Pero también todavía lo siguen haciendo con algunos gatitos, sobre todo del entorno familiar, ya sea que un gatito quiera que cambie de posición, lo sigan o que le comparta de su comida, ocasionalmente pueden llegar a escuchar algunos maullidos. Entonces, cuando los gatitos están atentos o relajados, lo que les decía de la posición de la cola, generalmente en horizontal, ligeramente la punta puede dirigirse un poquito hacia arriba, y son gatitos que cuando algo les llama la atención se quedan viendo, pero la pupila está totalmente en vertical. Si es algo que les llama mucho la atención pero le genera miedo, estrés, ansiedad o frustración, la pupila va a estar dilatada y aparte se va a ver el erizamiento de toda la espalda o incluso hasta de la cola. Ahora nos vamos a pasar a otra categoría que son cómo se ven los gatitos cuando tienen miedo o ansiedad. Físicamente se van a manifestar de una manera muy similar. Lo que cambia entre un estado emocional y el otro es el contexto. Cuando hablamos que se trata de miedo, es ante una situación existente o un hecho real, algo que está sucediendo en el momento. Por ejemplo, que otro gato esté enojado o lo intente perseguir o le esté bufando y entonces el gatito que está recibiendo esa información empieza a sentir miedo y lo vamos a ver como ahorita se los voy a explicar. Pero la ansiedad es, digamos que un pasito adelantado donde el gatito se anticipa que algo malo va a pasar, ya sea por ejemplo por aprendizaje, sabe que el otro gato con el que vive cada vez que camina en cierta parte de la casa lo va a sapear o se le va a lanzar, entonces el gatito que se siente intimidado o acosado va a empezar a manifestar signología ansiosa. Pero físicamente los dos se ven de maneras muy similares, que son el erizamiento desde la parte posterior de la cabeza hasta la punta de la cola, el arqueamiento de la espalda, que es el famoso gato de Halloween, cuando se ven así asustados, pero es por la reacción que tienen cuando se les acercan de forma repentina. La posición de las orejas, que cada vez se va dirigiendo hacia atrás, que el cuerpo lo peguen hacia el piso, y hay algunos gatos que aunque no estén erizados, están encorvados, como la imagen inferior derecha, donde está totalmente encorvado, podemos ver pupilas dilatadas, la cola también la dirige hacia abajo, y esta porción que queda entre el abdomen y el piso le permite al gato tener una posición cómoda para salir corriendo en caso de que lo necesite. Entonces es una postura de incomodidad. Ahora, en la siguiente categoría tenemos los gatitos cuando están jugando. Generalmente todos estos cambios se ven de manera mucho más fáciles cuando son gatitos jóvenes, menos de 5 o 6 meses de edad, que es cuando el juego está de manera más predominante. Hay gatos que a lo largo de su vida, todavía a los 3, 4 años, 5 años siguen jugando, pero es mucho más común ver toda la variación de las posturas en gatitos jóvenes. Pueden estar brincando, se pueden empujar con las manos, con los pies, cambian de posición, hacen pausas. Generalmente no se escuchan vocalizaciones y llegar a escucharse uno serían maullidos muy esporádicos y tal vez ronroneos, sobre todo cuando se acicalan entre ellos durante que mientras lo van intercalando con el juego. Y este cambio de roles les permite mucho medir la fuerza y la intensidad con la que están interactuando. Hay algunos gatitos que se sienten más cómodos estando en una posición hacia arriba, otros hacia abajo, pero la clave está en que dentro de esas pausas ambos gatos siguen aceptando la interacción. Si es un gato que quiere jugar y el otro nada más tiende a alejarse y a huir, entonces es un gato jugando y el otro queriendo mantener la distancia. Y de hecho lo vamos a ver más adelante en un video donde se ven dos gatitos de la misma edad, diferente tamaño, pero jugando a diferente intensidad y uno sintiéndose incómodo ante esa situación. Ahora, dentro de toda la estructura compleja del juego, también los gatitos a esta edad comienzan a explorar diferentes formas de manifestar las conductas de caza y de acecho. En la parte del acecho tienen también una postura baja, encorvada, donde pudieran verse también las pupilas dilatadas, pero la clave está
en que no van a estar erizados. En este tipo de conductas se ve muy claro y tiene que estar completamente real el objeto o aquello que esté en movimiento y que tienen la necesidad de atrapar y que al final lo van a lograr, y se escucha una vocalización muy específica en esos casos que la vamos a escuchar a continuación. ¿Vale? Realmente el audio no es que esté muy bajito, es que así de bajito se escucha en la realidad. Se llama cacareo, que según la literatura, en la forma en la que le han tratado de dar una explicación, es que parece ser que los gatos tratan de imitar algún tipo de sonido que realizan diferentes especies de aves o pequeños animales de vida libre, y que eso permite que los atraigan. Entonces es una forma en la que el gato les sirve como para atraer a la presa, y si llegan a escuchar ese tipo de sonidos, cuando está otro gato presente es que está a punto de acecharlo y atraparlo. Hay otros gatos que aceptan ser como las presas, entre comillas, y sigue siendo parte del juego, y hay otros gatos que se incomodan el hecho de que un gato se les abalance encima. De ahí lo importante de reconocer que no es un gato agresivo, simplemente está acechando, el problema es que está acechando el objetivo equivocado. Ahora nos vamos a ir con los gatitos que sí están manifestando conductas agresivas, que más adelante lo vamos a ver, pero a grandes rasgos la palabra agresión simplemente se refiere a la manifestación o la expresión física de estados emocionales internos relacionados con miedo, estrés, agresión, incomodidad, etc. A manera física o descriptiva podemos ver dos tipos de posturas, y generalmente tendemos a presentar dos tipos de roles. Tenemos por un lado la agresión defensiva, que generalmente son estos gatitos que son acosados o intimidados por el otro gato que está presente. Ellos generalmente van a evitar el conflicto, toda la manera en la que su toma de decisiones, tanto de pegarse al piso, contra las paredes o arrinconarse, tienen la finalidad de decirle al otro individuo: no quiero pelear, no quiero que esto acabe mal. Generalmente tienden a ceder si se trataba de que se acercara a un sitio de descanso, comida, caricias, etcétera, o pasar por cierta parte de la casa. Tienden ellos a ceder y entonces evitar esos lugares para que el otro gato no responda de manera agresiva, y mantienen una vigilancia pasiva, por decirlo de esa manera, donde incluso cuando se están alejando todavía voltean a ver hacia atrás para asegurarse que el otro individuo pues no los va a atacar. Y en futuras ocasiones van a seguir evitando los escenarios o los contextos en los cuales el otro gatito lo agredió. En el otro rol está la agresión ofensiva, que sería el que sí presenta pues una postura mucho más marcada. Generalmente ellos caminan muy firmes, entre comillas, porque pueden estar un poco arqueados, como vemos en la imagen inferior derecha, pero estos gatos van muy claros a establecer límites específicos, tratando de transmitir la información al otro gato de que no pase por ciertas zonas, no agarre comida, no agarre un sitio de descanso, no pase por ciertas habitaciones de la casa. Entonces es un gato seguro de sí mismo, en el sentido de que sabe perfectamente lo que quiere dejar claro, aunque internamente también pueden tener miedo, ansiedad o frustración. Su manera de caminar es lo que lo hace verse seguro, entre comillas. No va a finalizar o no va a ceder hasta que el otro gato lo haga, así que vamos a depender de salvar al gato víctima, por decirlo de esta manera, o al defensivo, porque si no, el gato ofensivo jamás va a o en la mayoría de los casos no finaliza hasta que está seguro que el conflicto se dio, y mantiene una vigilancia activa, que son estos gatos acosadores que desde lugares altos o en las profundidades, en lugares escondidos, están constantemente vigilando lo que hace el otro gato, para como asegurarse de que no pasen por su zona. Lo hacen sobre todo cuando se trata de territorios, y mantienen esta supervisión a lo largo del día. Y el tipo de vocalizaciones que podemos escuchar son dos. Uno es el bufido, que es como soplar aire con mucha fuerza, y en el segundo, en el audio número 4, van a escuchar una mezcla entre bufidos y gruñidos, que la diferencia es que los gruñidos generalmente tienden a ocupar
vocalizaciones mezcladas entre agudas y graves, que prácticamente son como estos gatos de videos en redes sociales que parece que están hablando, porque la vocalización les permite abrir la boca y entre el movimiento de la boca pareciera que están diciendo palabras, pero solamente es entre mayor miedo, estrés o frustración siente el gato, mayor será la intensidad de esta vocalización. Entonces las vamos a escuchar a continuación. Al final en el audio 4 se escucha que sí hubo intentos de peleas, pero algo que debe de quedar acá claro es que los gatos nunca van a tener la intención inicial de agredir al otro individuo. Por eso es que sus posturas corporales y las vocalizaciones son demasiado intensas, por decirlo de esa manera, porque tratan de decir con su cuerpo y su voz que quieren evitar una pelea. Únicamente los gatos que presentan un trastorno conductual se van a la agresión directa, que es morder, lanzarse, arañar o abrazar, pero ya no en términos de persecución y acecho, sino ya para tratar de defenderse o agredir al otro individuo. Y eso puede ayudar mucho para la parte del diagnóstico, poder diferenciar cuando se trata de una agresión como parte del comportamiento normal de un gato que está incómodo, que es un nuevo individuo, que desconoce algo, a un gato que está presentando un trastorno conductual. Dentro de la agresión podemos tener una subcategoría que se llaman interacciones agonistas. Estas son señales de advertencia que se van a presentar tanto en gatos conocidos como desconocidos. Incluso se pueden presentar, seguramente los han visto en los gatos que viven en la calle, que están constantemente marcando espacios y distancias y territorios y tienen la intención de que a largas distancias puedan empezar a decirle al otro individuo: no te acerques, esta es mi zona, si caminas más me voy a enojar, y conforme más se reduce la distancia, las vocalizaciones y la postura corporal va incrementando en intensidad. Entonces, algo acá clave también que puede provocar mayor tensión entre dos gatos es fijarse la mirada. Cuando dos gatos que ya están tensos, que se les nota en su postura porque están erizados, con las orejitas hacia atrás, están vocalizando entre bufidos, gruñidos y gritos, y aparte se fijan la mirada, mientras se sigan viendo, esos dos gatos van a seguir manteniendo la tensión del momento, y eso puede acabar en dos opciones. Alguno de ellos cede y acaba el conflicto, o el otro comienza a responder y entonces acaba en una pelea y después se separan. Por eso es que es muy importante, y lo van a ver, que es la clave en la parte de la modificación conductual al momento de volver a introducir a dos gatos en la misma casa, que es tratar de evitar que se mantenga el fijarse en las miradas. Porque si nosotros seguimos dejando que los gatos se vean, eso va a provocar probablemente que acabe en una pelea. O simplemente va a generar tensión a lo largo del día y cada vez que se vean se van a volver a bufar o a asfixiar o mantener distancias, y eso va a ser como un círculo vicioso. Entonces podemos escuchar la siguiente vocalización. Esto ya se considera entre gritos y gruñidos, que es todavía más cuando los gatos parecen que están hablando, porque son como sonidos muy guturales, donde pueden no mover tanto la boca, pero los sonidos son bastante graves. Entonces, esto los hemos llegado a escuchar cuando estamos en la noche descansando y de repente hay una hembra en celo y hay machos presentes alrededor, ya sea que sea peleas entre machos o el macho insistiendo a acercarse a la hembra, y este tipo de vocalizaciones
facilitan mucho, como son muy intensas en cuanto a volumen, que el otro gato no se acerque. Entonces facilitan mucho marcar distancias y límites. Vale, la siguiente órgano sensorial que vamos a evaluar es el contacto físico. Generalmente lo vamos a ver más en gatos que ya se sienten cómodos, que ya son amigos o ya son familia, que ya llevan tiempo de conocerse, o gatos extremadamente sociales que les toma cuestión de minutos poder empezar a interactuar con otro gato. Y también son muy comunes hacia las personas. La comunicación táctil generalmente está relacionada más a interacciones afiliativas o de afecto o de vínculo con otro individuo, que puede ser desde acicalarse uno al otro, frotarse para dejar esta parte de las feromonas faciales de relajación y de autorreconocimiento. Pero también hay otro tipo de conductas afiliativas que, aunque no están necesariamente haciendo contacto físico, este tipo de comportamientos o actividades que comparten son clave en la parte del diagnóstico para identificar si son gatos que han tenido pequeñas discusiones, pero en general tienen una muy buena relación, o gatos que jamás han tenido buena relación o es muy vulnerable, porque al momento que nosotros le preguntamos al tutor si han hecho estas actividades en conjunto, nos va a permitir diferenciar a cuál de los dos grupos pertenece. Y de hecho hoy coincidió que tuve dos pacientitos que cayeron en esta línea, que ya no me dio tiempo de agregarlos a la presentación, pero justamente ellos son padre e hijo, que se llevan súper bien, no tienen ningún problema, pero por cuestiones de gatos vecinos que empezaron a dejar una marca olfativa fuera de la ventana, estos dos gatitos empezaron a intentar pues literalmente correrlos de la zona, pero al momento de no poder acceder a ellos empezaron a pelear entre padre e hijo, pero sí compartían estas actividades. Entonces, lo único que pasó fue una pelea que no ha llegado a una reconciliación y es lo que estamos tratando de facilitar que se presente a lo largo del tiempo. Entonces, las actividades que pueden compartir es el juego, la comida, el descanso, el acicalamiento o transitar por la casa de manera conjunta o incluso entrelazar las colas. Entonces, podemos escuchar dos tipos de vocalizaciones. El primero es el ronroneo, que es muy común con las personas cuando los estamos acariciando. No siempre que un gato ronronea significa que está relajado. Algunas veces los gatos ronronean para autorrelajarse ellos mismos, o cuando están estresados es una manera, los perros jadean mucho para relajarse, y en este caso los gatos ronronean para decirse a sí mismo que todo está bien, pero eso va a depender de la postura y del contexto. En este caso, pues es un gato que lo están acariciando, le está gustando y entonces ronronea. Y en el otro, donde están los dos gatitos juntos, se llama trino o chirrido, que eso generalmente lo hacen las madres con las crías, que es un tipo de sonido que en ambas partes puede significar algo satisfactorio, que es el contacto físico. Es una manera en la que le está diciendo la madre a las crías o viceversa, que ese tipo de interacción les está gustando, y es un sonido muy particular. Entonces los vamos a escuchar los dos a continuación. Entonces, una característica de estos dos sonidos es que los pueden reproducir con la boca cerrada, tanto el ronroneo, porque es un sonido que pueden hacer de forma gutural sin necesidad de abrir la boca, y se escuchan así de bajito. El trino chirrido realmente es súper, súper bajito, y muy raras ocasiones, la verdad es que muy afortunados las personas que lo pueden llegar a escuchar e incluso grabar. Por eso son sonidos que no son muy comunes, pero pues se los presento para que ustedes también los puedan conocer. Hay una pregunta rápida que la verdad es que la respuesta es muy sencilla, por eso es que la voy a responder ahorita. En la parte de el cacareo, que si lo pueden hacer al momento de que un gato lo esté reproduciendo el sonido con personas, si es que lo están acechando, sí, también lo pueden hacer, sobre todo cuando están con los pies en movimiento o tienen las agujetas o algo que esté oscilando. Ese tipo de acciones sí pueden provocar la conducta de acecho, pero ahí la importancia de saberlo redirigir hacia
las actividades o hacia el tipo de objetos en específico que son los adecuados. Ahora, dejando un poquito aparte la comunicación social, que ya nos adentramos a manera de introducción un poquito sobre la forma en la que los gatos se comunican, sobre todo con su misma especie, ahora nos vamos a ir a las necesidades medioambientales. Van a entender más adelante en los videos cómo estas dos cosas, cuando no entendemos bien la comunicación e intervenimos en esta, o cuando hay deficiencias en su medio ambiente, sobre todo en la parte física, estas dos cosas pueden provocar, si ya había una pelea, que esto se incremente o haya mayor intensidad o incluso riesgo de lesiones. Entonces, a manera de recordatorio, las necesidades medioambientales de nuestros gatos que viven en la casa se basan en lo que sabemos de cómo ellos se experimentan en vida libre. Entonces, sabemos que los gatos viven en superficies altas, tienden a trepar árboles y vivir en las copas altas entre las hojas. Por eso es que usamos gateras y repisas, escalones y puentes, para que ellos tengan la facilidad de subir y bajar, y porque ellos viven tanto en vertical a diferentes alturas como en horizontal. Normalmente los perros y nosotros también vivimos solo en un plano horizontal, pero ellos no, ellos necesitan la parte superior a diferentes niveles, lo cual también facilita, como la imagen de él de en medio, donde está el gatito escondido entre las hojas. No hay cosa que mejor le podamos dar a un gato, que es el control de su entorno. Y control me refiero a que él se sienta seguro en un espacio alto, donde crean que no lo están viendo y él puede evaluar lo que está sucediendo abajo. Esa es la razón por la cual muchos gatos empeora cuando llega otro gato a la casa, porque no tienen forma de evaluar el entorno a la distancia, porque viven en un plano horizontal. Entonces, si nosotros tenemos suficientes planos tanto horizontal como en vertical o escondites, permitimos que el gato que no se siente todavía en confianza tome su tiempo para poder entender lo que está pasando alrededor y salir a cuenta propia. Por eso es que en la casa lo que usamos son repisas o este tipo de cajas que le permitan al gato esconderse. Dentro de las demás necesidades medioambientales tenemos el que ellos marcan, como ya lo veíamos al inicio, es parte de su comunicación olfativa y también visual por las marcas que dejan, y ellos utilizan diferentes tipos de cortezas de árboles. El marcaje pues, es una necesidad completa en muchos aspectos, no solo por la parte de la comunicación, sino también a los cachorros les facilita poder extender su cuerpo, toda la musculatura, ejercitarse, y es una conducta autorrelajante para ellos. Muchos gatos, cuando se sienten un poco nerviosos, pueden marcar de más, pero es una forma en la que ellos pueden aliviar estos momentos de tensión o de estrés. Es por eso que tenemos que asegurarnos de proveer los espacios adecuados. Cada gato tiene una forma particular de rascar, ya sea en vertical, inclinado o en horizontal, y esa es la razón por la cual muchas veces no ocupan el rascador que nosotros les damos, porque si preguntamos qué tipo de muebles está rascando y en qué posición, ya estaremos teniendo las respuestas de qué es lo que le gusta al gato, tanto en posición como en material. Entonces hay que asegurarnos de cumplir esas dos características y la ubicación adecuada en la casa, lejos de puertas y ventanas, para que eso permita al gato dejar su marcaje, y sobre todo lo muy importante, como ya lo veíamos hace rato, los gatos son naturalmente territoriales. Entonces, a la llegada de un nuevo individuo o cuando hay otro gato que está creciendo y se está distribuyendo por toda la casa, el gato que se siente incómodo o intimidado va a querer marcar o dejar una línea visual y olfativa que le permita al gato decirle no cruces esta zona porque esta es mi zona segura, y si no hay rascadores adecuados, pues ya hay doble problema, tanto que el gato cruce la zona como que no hay marcaje visual y olfativo. Y otra razón por la cual, déjenme muevo para activar el sensor, y otra razón por la cual ellos usan el marcaje y los sitios altos, una mezcla de estas dos cosas, es para poderse ejercitar. Muchos gatos pueden llegar a sobrereaccionar por falta de actividad física. Entonces, gatos sedentarios o que casi no se mueven durante el día y que les encanta dormir, evidentemente si no hay nada atractivo van a dormir de más, y esto va a perjudicar la manera en la que se comunican con los demás, porque a la mínima provocación de un nuevo individuo o de un cambio en su entorno físico, inmediatamente puede ser que reaccionen de manera agresiva, con miedo, ansiedad, etcétera. Y como les decía, este es un estudio que se hizo un poquito medio empírico, donde le pusieron un GPS a un gato macho que empezó a salir a visitar la casa de todas las demás
vecinas que tenían gatitas en celo, y entonces la distancia que puede recorrer un gato, la verdad es que es muy amplia, se puede hablar incluso de hasta kilómetros, y el territorio es el espacio físico que ellos pueden delimitar, y en el interior es donde va a haber comida, otras hembras en celo, sitios de descanso, rutas, preferencias de tránsito, y eso mismo se traduce al interior de la casa. Una regla que siempre debemos de tener al preguntarle a los tutores antes de iniciar la consulta es cómo es tu casa, de cuántas habitaciones es, cómo están distribuidos los recursos, porque una mala distribución o escasez de recursos o pocas zonas de tránsito, tanto en horizontal como en vertical, van a ser zonas de conflicto para los gatos, o por la escasez de recursos va a haber mayor competencia. Entonces son cosas básicas que tenemos que enseñarle a los tutores con la finalidad de evitar peleas en un futuro con gatos que están creciendo, si son de edades tempranas o ante la llegada de un nuevo individuo. Entonces, ahora sí, adentrándonos al tema de agresión, ahí nos vamos a ir un poquito más rápido con esta parte de terminología para poder ver los videos más adelante. La agresión, como les decía, a grandes rasgos, es el conjunto de conductas que va a expresar un individuo, en este caso un gato, ante una amenaza, peligro, que aquí es importante dejar en claro a percepción de ese individuo, aunque para nosotros no sea amenazante tener un gato en la casa que le vamos a presentar a otro, para ese gato que ya vivió en la casa o para el gato que está llegando sí puede resultar amenazante. Entonces siempre tenemos que aterrizar estas cosas a cómo lo están percibiendo los gatos que están involucrados, no esa percepción nuestra, esa percepción de ellos. Y esto lo hacen con la intención de defenderse, protegerse a ellos mismos y el espacio en el que habitan, o con la finalidad de evitar un conflicto. Hay diferentes formas de clasificar la agresión, es muy parecido en perros, en gatos aplica prácticamente lo mismo. Una de las formas en que se clasifican es por el origen o qué es lo que va a ocasionar la agresión, puede ser primaria o secundaria. Primaria nos referimos a toda esta parte emocional o la depredación, y la secundaria es cuando se trata de que hay una enfermedad subyacente, principalmente relacionada con dolor, prurito, alguna limitación física de órganos sensoriales, aquellos gatitos que ya son gerontes o adultos mayores que ya no tienen limitantes para poderse comunicar, gatitos que tienen algún tipo de enfermedad relacionada con inflamación de cualquiera que sea a nivel cerebral, que va a perjudicar la forma en la que se comunican, y por supuesto conductas impulsivas. Y esas serían como de las más comunes, y por supuesto las convulsiones, pero esas digamos que hay que tratar la enfermedad desde su origen o controlarla lo más que se pueda, porque la agresión es un signo de esa enfermedad, y cuando es primaria es porque es a un tema meramente conductual lo que lo está generando. Otra forma de clasificar la agresión dentro de la afectiva y no afectiva. En la parte de la afectiva son todos los estados emocionales, es el sentir de nuestro gato, miedo, ansiedad, estrés, frustración. Aquí también pongo el dolor porque al final también es una evaluación subjetiva ante una experiencia aversiva o incómoda, y incomodidad en general, entendiéndose que no todos los gatos tienen que a fuerzas aceptar los cambios físicos en el ambiente, o el ser tocados, ser acariciados, manipulados, que se les acerque otro gato, etc. A veces tendemos a exigirles demasiado cuando se nos olvida que cada gato tiene preferencias individuales, y no es común, o realmente no esperaríamos que un gato fácilmente se haga amigo de otro cuando sabemos que muchos viven de manera solitaria. Es muy difícil introducir gatos nuevos a la familia cuando ya son gatos adultos o adultos mayores, y van a ver cómo ahí caen la mayoría de los casos clínicos que les voy a presentar, pero todavía mucho más difícil cuando no entendemos el por qué un gato está reaccionando así, y aparte lo regañamos y lo castigamos. Jamás, jamás, y eso se los adelanto, jamás regañen ni castiguen, porque esto, más allá de que ellos entiendan que están haciendo algo mal, que esa es como la parte que nosotros quisiéramos, lo único que están generando es tensión, esa tensión es frustración, y va a provocar que en ese mismo momento o en otro que se vuelva a presentar la cercanía con ese mismo gato, genere un conflicto tal cual o una agresión directa. Y la parte secundaria o la otra subcategoría es la agresión no afectiva, que es la depredadora y es la instintiva, es el 100% natural, y la única forma de controlarla es redirigirla hacia los tipos de objetos adecuados, hacer o reducir a lo cual está tratando de acechar, llámese persona, gato, objetos que no tenga permitido, otros animales pequeños, y dar mucha actividad física, porque muchas veces la depredación está exacerbada por el exceso de energía física. Otra forma de clasificar la agresión es al blanco, es decir, hacia quién va dirigida.
En este caso, hablamos de que es intraespecie hacia los de la misma especie, serían gatos de la misma familia o desconocidos o al nuevo que llegó. E interespecies son todos los demás, pueden ser desde perros de cualquier edad, personas, niños, adultos, bebés, gerontes, hombres, mujeres, etcétera, trabajadores de la familia en general. Pero obviamente aquí nos vamos a centrar más en el tema de los gatos que viven en la misma casa. Cuando se tratan de los gatos que viven adentro, puede ser dentro de las principales razones por las cuales no se pueden llevar. Aquí se las clasifico o se las enumero así a grandes rasgos. Está el más común de todos, una inadecuada introducción de un nuevo gato, sin importar la edad de los involucrados. Simplemente llega un nuevo gato a la familia y eso ya empieza a generar problemas. Cuando se pierde el aroma de colonia, que es esta parte donde los gatos que ya tienen una interacción o un vínculo entre ellos, familiar o de conocimiento, y que viven en la misma casa, sus mismas feromonas generan, tanto en el ambiente físico como en las que ellos tienen impregnadas en su cuerpo, un perfume, por si le pudiéramos poner ese nombre, que ellos reconocen y saben que el otro individuo pertenece a la familia, ya sea porque un gato se lo llevaron al veterinario, estuvo enfermo, lo bañaron o cualquier otra de esas situaciones, el aroma cambia y los otros gatos que vivían adentro ya pareciera que no lo reconocieran, y ese es un tema más de feromonas que se pueden arreglar volviendo a formar este aroma de colonia. Dentro de otros problemas están los cambios o diferencias de edad, que van a notar que es la mayoría de los casos que les voy a presentar. Como les digo, es muy difícil que gatos adultos o gerontes, si toda su vida jamás convivieron con gatos, le presenten uno nuevo, y en el peor de los casos un cachorro que apenas está aprendiendo a comunicar, que tiene exceso de energía, que aparte se involucra el tutor y empieza a regañar a todos, y eso es como una bola de nieve que va empeorando todos los escenarios. El carácter lo van a ver en otro de los videos, pueden ser dos gatos de la misma edad pero diferente tamaño y carácter y generar problemas. Ya les había comentado la escasez de recursos o una mala distribución de estos, espacios pequeños o reducidos, la falta de espacios horizontales y verticales, y por supuesto enfermedades. Hay gatos que toda su vida se llevaban muy bien, uno de ellos empieza a manifestar dolor y por la clasificación que vimos anteriormente puede estar física y emocionalmente más irritable, lo cual va a perjudicar la manera en la que se comunica, no solo con ese gato, sino con cualquier miembro de la familia, y esa es la clave que tienen para identificar si se trata por enfermedad o por la relación con un gato. Si el problema solo es entre dos gatos, aunque existan más gatos en la familia o hay otras personas, entonces es un problema entre estos dos o entre los involucrados. Pero si está agrediendo a todos por igual y fue algún cambio repentino y aparte se asocia de que haya sospecha o ya evidencia de enfermedad, entonces nos iríamos hacia primero resolver o controlar el tema de la enfermedad y después volver a reevaluar la parte de la relación entre ellos. Ahora, ¿cómo se realiza el diagnóstico? Al igual que todas las enfermedades en medicina veterinaria y todos los problemas conductuales en etología, tenemos que empezar desde la reseña, una muy buena análisis de la historia clínica, médica y conductual para descartar si hay enfermedades físicas o conductuales previas en antecedentes, ya sea un gato que naturalmente sea ansioso, con problemas de miedo, que sobrereaccione en el ambiente, que nunca haya podido tener suficiente enriquecimiento ambiental, que los espacios de la casa no sean suficientes, porque todo eso va a estar perjudicando la manera en la que se comunican con el exterior. La historia temprana, que es a partir de qué momento lo adoptaron, en qué momento se presentó el problema, que esto va de la mano con la anamnesis. Y aquí una clave y una razón de por qué generalmente en mi caso muy particular, la mayoría de los gatitos, yo puedo decir que más del 80% los atiendo en línea, es que además de que esos gatitos no están acostumbrados a salir de casa, a andar en transportadora, el tráfico, las variaciones de temperatura, el llegar a un consultorio, los aromas que esto implican, sus malas experiencias previas, etcétera, es muy difícil tener a gatitos en la consulta y asegurar que estén relajados. Y si sabemos que los problemas son gatos que viven en la misma casa, literalmente se puede esto diagnosticar a través de una consulta en línea, ya sea por Zoom, WhatsApp, lo que sea, y a través de videos. En los videos son prácticamente donde más viene la parte de la información, donde les piden videos a los tutores de cómo están reaccionando, ya sea que estén físicamente separados los gatitos involucrados o si los tienen separados de manera intermitente. Siempre hay que pedir videos porque eso nos va a permitir tener toda la parte de información de lenguaje corporal, tanto postura como vocalizaciones, y la parte de las preguntas al tutor va a ayudar a identificar qué fue lo que lo detonó, cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y cómo están actualmente, para saber
en qué punto estamos partiendo y entonces empezar la primera fase del tratamiento. Si no tenemos toda esa información, prácticamente podemos casi estar a ciegas y pues no va a tener caso dar indicaciones a ciegas. Por eso es que las consultas de etología tardan aproximadamente entre 30-40 minutos de entrevista con el tutor, y aunque a muchos de ellos les cuesta trabajo imaginar que prácticamente así viéndonos cara a cara podemos diagnosticar, la realidad es que se puede hacer sin ningún problema. Hay también colegas que van a domicilio, pero luego resulta que uno de esos gatitos es tímido y se esconde mientras están personas o alguien extraño en casa, y entonces eso provoca que termine siendo también meramente una entrevista. Y toda la parte de los ejercicios, que lo van a ver más adelante, siempre se maneja a través de videos, tanto los que uno manda dando los ejercicios como los que los tutores mandan de regreso, para poder ir evaluando los cambios, haciendo retroalimentación, dando comentarios que les permita ir avanzando poco a poco. Entonces, ya que hicimos toda la parte de la anamnesis, su estructura física, dónde viven, cómo están distribuidos los recursos, quiénes son los involucrados, desde hace cuánto tiempo empezó el problema, descartamos enfermedades físicas, problemas conductuales, ya sea subyacentes, que se hayan identificado o no por parte del tutor. Entonces, el siguiente paso es diferenciar entre trastorno conductual y conducta problemática. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? El trastorno conductual es cuando ya se ve exacerbado ya sea el contexto, es decir, lo que detona una conducta agresiva o de miedo, porque también pudiera ser el caso, miedo expresado a través de la agresión, la intensidad, es decir, gatos que en vez de hacer toda esta parte de la postura y vocalizaciones se van directo a morder y causar lesiones y les cuesta mucho trabajo calmarse. En la parte de la intensidad también pudiera relacionarse el hecho de que los gatos comiencen a redirigir la agresión hacia quien lo tengan cerca sin que estos intervengan. Por ejemplo, dos gatos se pelean, había un gato tercero que nada más iba pasando de pura casualidad y entonces el gato agresor como que se desquita con el otro que tenía cerca, y esa falta de control de impulsos hacia quién va dirigida la agresión también es una parte que puede ser un red flag de que se trata de un trastorno conductual. La duración de la agresión o de la tensión que se presenta, gatos que siguen buscando al gato para comenzar o volver a repetir la agresión, no solo en el momento, sino a lo largo del día, incluso días después, nos habla de que entonces esos gatos quedaron demasiado tensos, sobre todo si es uno de ellos el que sigue buscando la pelea. Y la frecuencia, es decir, a lo largo del día, de la semana, de la quincena, conforme cuántas veces se está presentando el problema. Y puede ser un diagnóstico distinto hacia diferentes blancos. Para esas casas que tienen multigatos, prácticamente se tiene que evaluar individuo por individuo, de manera separada, después por grupos y después en conjunto. Por eso es que es muy complicada en las casas multigatos, porque probablemente el individuo A le pega al individuo B y el B se desquita con el C y el C se va con el A, y entonces prácticamente son guerras campales, pero eso nos habla de problemas de espacio, de intervención de tutores, escasez de recursos, etcétera. Entonces, ya que pudimos diferenciar a través del diagnóstico una adecuada recolección de información, si se trata de un trastorno conductual o conducta problemático, nos podemos ir a la parte del tratamiento, que a grandes rasgos el tratamiento tiene que ir aterrizado al estado emocional que están experimentando los gatitos involucrados y al contexto en el cual se detona, ya sea por territorio, ya sea por presencia o escasez de recursos, por zonas, por intervención del tutor, porque acaba de llegar un nuevo individuo y necesitan más tiempo para conocerse, etcétera. Hablarle al tutor sobre el tema de comunicación social, identificar si se trata desde que los gatos involucrados apenas se olfatean o pasan por zonas donde el otro gato pasó y se empiezan a molestar o empieza a haber tensión, entonces ahí es donde funcionan mucho la parte de las feromonas sintéticas. Y si se trata de que solo verse, es decir, pueden compartir espacios a la distancia, pero si se fijan mirada comienza la agresión, entonces sabemos que es el contacto visual lo que tenemos que trabajar. Enriquecimiento ambiental, porque como ya vieron, hay que cubrir todas las necesidades medioambientales, tanto en cuestión de espacios como en recursos. Hay que decirle a los tutores que se necesita tiempo. La verdad es que van a ver que la mayoría de los casos que les voy a presentar tomó semanas o meses poder hacer cambios y muchos de ellos no son exitosos. Por más que nosotros tratamos de dar todo lo que se necesita, en muchos casos hay que ser realistas con los tutores de que no todos los casos se pueden lograr que los gatos se lleven bien, sobre todo este escenario súper complicado de que un gato ya es mayor y le quieren presentar un gato joven, o hay muchos gatos viviendo en esa casa. Entonces es nuestro compromiso ser siempre claros con los tutores y dejarles cuáles son los panoramas o la expectativa realista
juntando con la expectativa de ellos y entonces poder empezar a trabajar. Ya todo lo que viene en adelante son casos clínicos, todos son míos. Van a poder observar algunos, todos los llamo con éxito porque al final buscamos el bienestar, la calidad de vida de los gatitos involucrados. Tal vez no lo que deseaban los tutores, pero en nuestras manos está el bienestar de ellos. Entonces, les presento el primer caso, que es Caramela y Siggy. Caramela tiene 6 años, es la color blanco, y Siggy tiene 2 años, es la color blanco con negro. Lo que sucedió aquí es que Caramela, como les decía, es el caso más común, vivió todos los años de su vida sin gato en casa y de repente llegó Siggy, la adoptaron. De por sí Caramela ya tenía antecedentes de gastroenteritis frecuente y la llegada de Siggy no le cayó nada bien y empeoró ese cuadro de gastritis que ya tenía. Los tutores ya habían leído un poquito el tema de cómo hacer la reintroducción, porque simplemente metieron a Siggy a la casa, empezaron a haber peleas, las tuvieron que separar, y cuando llegaron conmigo ya tenían un poquito avanzado en términos de separaciones y barreras físicas, que es lo que siempre se ocupa en el tema de poder acostumbrar a los gatos cuando se trata de contacto visual. Entonces, Caramela es la agresora ofensiva, Siggy es la agresora defensiva, y entonces aquí lo que estamos trabajando es que a través de esta barrera se les pueda presentar. Hay 2 tipos de barreras, la física como tal para que no pueda haber un contacto directo, que es la reja, y el acrílico que le pusieron arriba porque Caramela aprendió a saltarse, se hacía para atrás y después saltaba, entonces tuvieron que añadir un acrílico arriba, y el cartón blanco que están poniendo y quitando sirve para que puedan, digamos que, interrumpir el contacto visual. Entonces, ¿me ayudan a reproducir los videos, por favor? Entonces, acá vamos a poder ver, todos estos videos fueron a lo largo de varias semanas, hay unos que pertenecen al mismo día, pero estos videos son parte del trabajo que solicitan los tutores. Ellos, pues ya parte del video me ayudaban mucho a dejarme la fecha en la cual estaban practicando. Y además de tener esta separación física, este ejercicio que es modificación conductual, es decir, la presentación gradual entre 2 individuos, se realiza con algo que les sea gratificante en ambas partes. A Caramela no hay cosa que más le guste en esta vida que la comida, y como ella estaba en restricción de alimento por su tema de gastroenteritis, le cayó súper bien darle pequeños snacks para estos ejercicios. Y Siggy, que es la temerosa y la que ha sido la víctima de Caramela durante todo ese tiempo, ella al inicio no quería comer en presencia de Caramela, es decir, simplemente verla a la distancia, aunque Caramela ni siquiera le regresara la vista, provocaba que Siggy ni siquiera quisiera comer. Ya a lo largo del tiempo, Siggy se animaba a comer siempre y cuando Caramela no se moviera, pero era una actividad que ella disfrutaba mucho. Ahí corregí esa parte, nunca se le cubren los ojos directamente a los gatitos, para eso tenemos el cartón, y generalmente este ejercicio es mucho más fácil entre 2 personas. Acá está uno de los tutores sentado del lado de Caramela. Si en caso no existen 2 tutores que puedan realizar el ejercicio juntos, generalmente la persona, la única que esté disponible, va a estar del lado donde está el gato más agresivo, porque es el que más tenemos que controlar. O sea, la otra gatita, si se quiere alejar de la reja, si quiere tomar su distancia, si quiere dejar de comer, digamos que hasta cierto punto está controlada, pero al gato agresor es al que nos preocupa más tener controlado. Pues la única forma en la que lo hacemos es a través del cartón. El cartón aparece cuando Caramela fija la mira y vuelve a desaparecer cuando ella se concentra en la comida. Estos ejercicios duran muy poquito, la verdad es que solamente son 2, 3 o máximo 5 minutos, pero repetidos a lo largo del día, lo cual nos ayuda a que los gatos coman muchas veces al día, pero esto depende más de la disponibilidad de los tutores. Aquí podemos ver cómo cuando le llamaba demasiado la atención se acercaba a la reja, Siggy ya está más atrás porque le daba muchísimo miedo que Caramela intentara agredirla. Y acá una virtud que también tenía Caramela es que le llamaba mucho la atención las varillas con plumas o estas cañas o varas que venden de juguetes, entonces se usaba este tipo de objetos. Aquí vean cómo ya está erizada de la espalda, es blanca, se le alcanza a ver lo esponjada que está de la espalda, cómo empieza a latir la cola en horizontal. Está con las orejas hacia el frente, pero toda la atención está hacia Siggy y le recuerdan que tiene que comer y entonces ya con eso se relaja un poquito. Entonces fue una buena intervención de tutor y todo eso se lo tenemos que enseñar nosotros para que entonces sepan cómo actuar. Si se dan cuenta, no hay gritos, no hay regaños, no hay empujones, no hay rociadas de agua, absolutamente nada que resulte negativo para ellos. Todo tiene que ser positivo y hasta cierto punto voluntario, usando estas barreras físicas para que ellos se sientan cómodos. Entonces, a través de los ejercicios se les va enseñando que si
Caramela fija la mirada hacia donde está Siggy, el cartón se baja y entonces se bloquea el contacto visual sin que haya algún tipo de reprimenda en este tipo de escenarios. A los gatitos que no les gusta mucho la comida también se pueden usar juguetes, se pueden usar caricias. Así otra cosa que le gustaba mucho era que la cepillaran, entonces también se podría hacer eso. Y este es uno de los avances que hubo significativos en el caso, que era que Siggy ya no necesitaba estar escondida en el fondo del cuarto de la habitación de la tutora, ya se animaba a estar cerca del pasillo y esto es lo más cerca que pudieron estar las dos. Realmente es una distancia bastante corta, pareciera que el proceso es muy lento, la verdad es que sí, fueron aproximadamente 7, 8 meses de muchos ejercicios, por eso es que les digo que mejor darles más tiempo a los tutores porque realmente se necesita tiempo y muchísima paciencia, porque si van a paso veloz es más fácil que se cometan errores y esos errores cuesta a la relación de ellos. Entonces, acá lo que vemos, y aquí van a entender por qué al final se decidió la reubicación de Siggy, que por más que intentábamos y ya cortábamos la distancia, jamás pudimos quitar la barrera física. De hecho, terminamos quitando el cartón, el acrílico sigue estando presente y la reja, pero algo que no lográbamos, ellos a veces se cansaban del cartón y usaban la puerta, era que Caramela, por más que aquí ya estábamos intentando ver qué tanto aguantaba ver a Siggy, empieza a manifestar, y aparte Caramela era muy inteligente, sabía cómo disfrazar sus señales de advertencia, pareciera que solo quiere retroceder, pero la verdad es que está tomando distancia, está bastante erizada y van a ver ahorita cómo se lanza hacia la reja y eso provocó que Siggy le tuviera miedo como días continuos. La ventaja es que estaba el acrílico, no pasó ningún accidente, pero eso perjudicó los avances que se tenían. ¿Cuál fue la conclusión de este caso? La tutora es de Colombia, viven aquí en México, la pareja junto con ellas, pero la tutora es de Colombia. Su mamá fue de visita, le contó el caso y su mamá terminó adoptando a Siggy. Actualmente viven muy tranquilas las dos, son mejor gatitas solitarias, cada una en su casa. Siggy tal vez en algún futuro se le pueda presentar a un gatito si es que no se quedó con las malas experiencias de Caramela, pero a Caramela no tiene ningún caso seguirla haciendo someterse a todos estos momentos de estrés, que aunque ella es la agresiva, esto perjudicaba su estado de salud físico y cada vez que teníamos un retroceso nosotros en la parte conductual, también tenía un retroceso en la parte fisiológica y sus revisiones en medicina interna. Entonces, no había necesidad de llegar a esos puntos y lo que mejor se optó a decidir era simplemente reubicarlas. Acá tenemos otro caso, del lado derecho está Bella, del lado izquierdo, arriba está Quero y abajo está Yue. Quero es hembra, Yue es macho. Ellos, otro caso igual que Caramela, Bella vivió durante todo su tiempo sola y de repente el tutor, llegaron dos gatitos jóvenes a la casa de prácticamente 7, 8 meses de edad y oh sorpresa, ¿qué es lo más difícil de meter un gato en la casa? Que sean dos. Entonces, dentro de los problemas podemos reproducir este video. Acá también era un tutor que ya había leído bastante sobre comunicación en gatos, que eso es algo que admiro mucho de los tutores que les gustan mucho los gatitos. Entonces ya había hecho una barrera, lo que le faltaba era solamente una reja, pero seguía permitiendo el contacto visual. Entonces, con un poquito de ingenio, acá afortunadamente Bella no era muy buena para trepar, entonces no había necesidad de cubrir toda la parte del pasillo, pero sí se tuvo que poner el cartón para poder practicar estos ejercicios. Aquí ella le molestaba no solo el contacto visual, sino saber que los otros dos gatos estaban del otro lado de la reja. Por eso es que se empezó a practicar así, de esta manera, con el contacto visual bloqueado, pero Bella se concentraba bastante bien con la comida, al igual que los otros dos pequeños. Entonces, esta fue la primera fase del tratamiento, simplemente darles comida. La distancia la ponen ellos, qué tan cerca o qué tan lejos estén de la reja, necesitan estar todos los involucrados tranquilos y si no, el que se está sintiendo incómodo, vamos a alejar al otro para que pueda entonces participar en la comida. Y como les digo, la comida es un punto de neutral de encuentro entre ellos. La mayoría de los gatos, si le encuentran qué alimento es el que más les gusta, va a ayudar mucho para los ejercicios. Entonces, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Vale, muchas gracias. Entonces, vamos a reproducir estos videos, por favor, en lo que se los voy explicando. Conforme Bella fue mejorando, el cartón se fue retirando, seguía teniendo la reja y se le tuvo que añadir un acrílico sobre la reja, porque les digo que hay que irnos adaptando a cómo van respondiendo ellos. El cartón se levantó y todo iba bien, pero Bella empezó a meter las manitas por la reja y se peleaba con los otros dos y los otros le respondían y se hacía pues la guerra campal. Entonces, para que no metiera las manitas, se tuvo que poner un acrílico del otro lado de tal modo que
se pudieran ver, pero no hay forma de que haya contacto físico. Dentro de los videos que se practicaron, aquí este tutor vive solito, entonces le tocó mucho más trabajo, por eso es que se quedaba del lado de Bella, que era la que más necesitamos mantener tranquila, y se hacían ejercicios con también estas varas que tenían un peluchito y cascabel que a Bella le encantan, y se le daba una sesión de juego mientras Kero y Yue estaban del otro lado. Kero era la más como en confianza, Yue el blanquito con negro le tenía un poco más de reserva, por eso es que mantiene más la distancia, pero conforme se iban practicando los ejercicios, se animaban más a acercarse hacia la entrada de la reja. Entonces, aunque ellos no están jugando, nos sirve bastante el ejercicio porque Bella es la que está tranquila y está entretenida, y ellos a su vez también están aprendiendo a que si ven a Bella tranquila, no significa necesariamente que sea un peligro. Entonces, el hecho de que la vean jugar, moverse, subir y bajar, les ayuda a ellos a adaptarse a verla cómo se mueve, y también les llama mucho la atención la vara, pero desgraciadamente no había alguien que jugara con ellos del otro lado. Si existe esta posibilidad, pues hubiera estado fantástico. Entonces, nos podemos pasar a la siguiente diapositiva. Yo creo que la siguiente, esto es muy parecido todo. Nos vamos a ir a la que sigue, por favor. Ay, creo que ya la puedo poner yo. Listo. Entonces, conforme se fueron avanzando en los ejercicios, se logró grandes cambios, entre ellos que ya no necesitáramos la reja, se usó el horario de comida, que era el horario de recreo, para que Kero y Yue tuvieran más acceso al resto de la casa, porque la verdad es que estaban en un espacio no muy pequeño, pero sí nada más estaban limitados a 2 habitaciones, que por el tiempo que nos tardamos haciendo los ejercicios no implicó ningún riesgo para ellos, pero Bella tenía la mayor porción de la casa. Entonces se hizo el horario de recreo de comida, en el cual los 3 podían comer así de cerca y también jugar así de cerca, sin que hubiera riesgo de peleas, pero siempre con supervisión activa por parte del tutor. Supervisión activa quiere decir que no está haciendo absolutamente nada más, a excepción de estar ahí viéndolos, que tuvieran cuidado. Uno de los problemas secundarios que apareció es que de repente Yue empezó a ser muy demandante o exigente de atención hacia el tutor, entonces le enseñó el comando mano para que a través de ese comando supiera cómo comunicarse con el tutor y que Bella no lo viera todo alterado, porque eso provocaba que Bella se enojara con él. Y como les decía, también se hicieron interacciones de juego entre ellos 3. Todo iba magnífico y perfecto, pero el tutor vio grandes avances y decidió dejarlos solos mucho más tiempo de lo recomendable y generó un retroceso. Por eso les digo que siempre hay que frenar a los tutores, porque cuando avanzan demasiado rápido o creen que van muy bien, realmente existen retrocesos. Actualmente tuvieron que regresar otra vez a la reja, porque cuando ya estaban viviendo pues todo el tiempo así juntos, yo le había dado todavía, la reja se va quitando o se va dejando de utilizar de manera gradual, porque Bella se desesperó de verlos jugar y que le insistieran jugar con ella, y entonces los empezó a agredir, ellos le empezaron a responder, ellos ya crecieron, ya tienen mayor edad, ya andan como por un año, 2, 4 meses más o menos, entonces ya ahora sí le responden. Bella es una gatita ya más grande y entonces también empezó a causarse peleas. Bella se escondía en el cuarto del tutor y no dejaba que ellos entraran y se empezaron a hacer problemas. Ahorita volvimos unos pasos atrás para intentar retomar donde habíamos avanzado y al tutorial le quedó claro que no hay que ir demasiado rápido. Ahora les voy a presentar, les digo que pobres gatitos grandes, hay que dejarlos ser gatos grandes y tranquilos. Clio, de 11 años, que vivía feliz hasta que llegó Maya, pero este es uno de los casos, puedo decir yo, de los más sencillos de resolver, porque el problema fue que Maya, al ser muy joven, con tener demasiada exceso de energía, tanto física como mental, y no la tutora que los cuida, pues no le tiene mucha paciencia para poderla mantener activa, y aparte casi no hay espacios verticales donde se pueda ejercitar Maya, más que los mismos muebles y lugares que tienen en la casa, pues toda esa energía la estaba proyectando hacia Clio. Lo que hacía con Clio eran conductas de acecho y persecución, meramente por conducta parecida a depredación, aunque aquí no estuviera vocalizando, se la pasaba un buen rato acosando a Clio, viendo qué estaba haciendo, tratar de perseguirle la cola, atraparla y hacerle pasar momentos muy complicados. ¿Qué fue lo que se hizo? Simplemente encontrar el objeto idóneo que a
Maya le gusta y en horarios de recreo, que quiere decir que Clio está guardada en otra parte de la casa, a Maya se le dan estas actividades, entonces la tutora encontró que le gustan los ratoncitos que se mueven solitos y ya, ahora Maya vive felizmente viendo y observando y acosando sus ratoncitos y en los horarios en los que ya está tranquila, más todos los cambios físicos de la casa y la actividad física y mental que se le proporcionó, pero a grandes rasgos la suma de todo eso permitió que los horarios en los que Clio está fuera de la habitación o ya pueden estar en los mismos espacios, entonces ya puedan estar tranquilas. Entonces, esto ayudó muchísimo, redujo bastante. Y lo único que quería Maya era, pues, satisfacer su necesidad natural, no porque sea agresiva, sino simplemente ella todavía tenía esta conducta de acecho, pero por los 10 años que hay de diferencia de edad, pues obviamente Clio jamás le iba a seguir la corriente y era demasiado para ella estar viendo cómo la estaba persiguiendo y acosando y ni siquiera la dejaba comer y empezaba a tener problemas de peso porque justamente se saltaban los horarios de comida y hacer del baño porque no quería toparse con Maya. Entonces, acá afortunadamente se encontró el tipo de objetos y se dan cuenta tampoco es que los agredan ni nada, simplemente le gusta vigilar y perseguir y acechar, pero de una manera relajada. Vale, entonces nos vamos a ir con el siguiente, que son Damita y Greta. Misma historia, Damita era la que ya estaba en la Damita. Greta la que llegó. Afortunadamente, Greta no se anima. Igual que los tutores anteriores, pero esto, algo que ayudó muchísimo, era que se explicó muy rápido qué era lo que detonaba. Damita tenía dos cosas que amaba en la vida, estar en la sala y estar en la cocina. En la sala porque es donde trabajan las tutoras y en la cocina porque es donde hay comida. Todos los sitios ella presentaba estas conductas agresivas por tratar de defender el espacio del territorio por parte de Greta. Y Greta no sabía muy bien. No, Dami. Estaba molestando a Damita y no le hagas eso, Damita. La atención, la verdad es que no eran tan graves. No le hagas eso. Entonces, lo que se hizo fue proveer más espacios de comida al resto de la casa para que Damita supiera que podía comer en cualquier otro sitio, repisas para que se pudieran acostar en la sala. Te estoy viendo. Era la más flexible físicamente y la que más energía tenía. Y eso facilitó muchísimo que se pudieran llevar bien. La verdad es que ellas fueron de los casos más rápidos de resolver en cuestión de unos 4 o 5 meses. Y la foto final es una de las tutoras contenta porque pues ya las dos gatitas podían al menos acostarse cerca una de la otra, pero ellas jamás fueron amigas. Parece que supieras que le estoy grabando un video a la veterinaria. Simplemente la toleró. ¿No le haces nada hoy? Esta tolerancia quiere decir que viven como inquilinos, quiere decir que mientras Greta no se le acerque, no le agarre de su comida, no se acueste cerca, Damita va a estar bien, pero si Greta llega a hacer alguna de esas cosas que ya Greta a estas alturas ya aprendió que no se le debe de acercar, Damita se enoja y entonces la corre y le pega y le da zarpazos. Pero estos son los casos donde no van a ser amigos, simplemente es una supervisión constante de que no se estén molestando una a la otra, sobre todo Greta a Damita. ¿Podemos ver la siguiente? Ok. Luna y Horus son de edades muy similares. Luna es la color. Horus es el macho, que es como color naranja con blanco. El problema acá era la escasez de espacios. La casa está muy reducida en los pasillos y a los tutores se les ocurrió que en el pasillo estaban los recursos. Eso que ocasionó que a la llegada de Horus, pues Luna no la deja pasar por ninguna parte de la casa. Entonces, eso se solucionó, la verdad es que rápido, nada más era quitar los recursos, rascadores, platos de comida, juguetes y todo eso del pasillo, porque eran espacios estrechos que aparte a Luna le encantaba sentarse ahí y vivírsela para no dejar pasar a Horus. Y vamos a ver el que sigue, donde en el cuarto Luna tenía en la cabeza. Le gustó. Cada vez que la cama era uno de los en teoría Horus le pertenecía uno al otro. Porque aparte dice mi abuelo, no hay nada para tropezarse, no me tropecé. Y a Luna le enojaba mucho que Horus estuviera ahí arriba. ¿Cuál fue la solución? Darle sitios de descanso variados por toda la casa y tienen prohibido entrar al cuarto. De hecho, Luna fue la que más le costó trabajo, pero se le fue enseñando gradualmente.
se le invitaba a salir de manera pacífica, porque si la obligaban se enojaba y soltaba el zarpazo a los tutores, pero de una manera pacífica se le enseñó a dormir afuera. Actualmente duerme fuera de la habitación y ninguno de los dos tiene acceso al interior. A veces hay que quitarles recursos que no son indispensables para ellos, como dormir en la misma cama. Eso era más como insistencia de los tutores, pero cuando entendieron que eso causaba más peleas entre ellos, se dieron, y entonces se dieron cuenta que era más fácil que ambos durmieran afuera, y ellos también, porque pues en las noches, estando dormidos y escuchando sus peleas, tampoco es que estuviera padre. ¿Podemos ir a la siguiente diapositiva? Ok, esto es un poco de lo mismo. Cuando empezaron a dar sitios de descanso, ellos encontraron los suyos que les gustaron, y uno de esos sitios eran las sillas. Entonces, por más que había varias sillas, a Luna le gustaba siempre la misma, a Horus le empezó a gustar. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer ahí de cambio? Dar lugares de descanso, tanto en horizontal como en vertical. Eso fue lo que se solucionó. A Horus le gusta estar arriba, a Luna le gusta estar más abajo del nivel del piso de las sillas, y eso fue el santo remedio para los dos. Entonces nos podemos ir a la que sigue. Yo creo que la que sigue, por favor. Como les decía al inicio, o muy cerca del inicio de la plática, aún dos gatos de exactamente la misma edad, el hecho de que tengan un tamaño, una fuerza, un carácter distinto también puede generar peleas. Este es el caso de Benito. Benito es el gato grande y Chiquis es la gatita pequeña. Los dos tienen 3 meses, pero su forma de interactuar es distinta y están en una etapa de aprender a comunicarse. Benito sí quiere jugar, pero al ver que Chiquis no le responde, se comienza a frustrar y le empieza a dar zarpazos. Chiquis, al empezar a recibir los zarpazos, sí tenía la intención de jugar, pero es un poquito más torpe con sus movimientos. No le iba a responder el juego como Benito quería, pero al momento de sentir los zarpazos le empieza a dar miedo y se empieza a hacer más para atrás, para atrás, para atrás, y se empieza a pegar hacia la cama. La tutora y la persona que le ayuda en casa empiezan a ver estas interacciones, las graban y me las mandan, que fue el motivo de consulta. Y lo peor que Benito haber hecho era regañar a Benito. Entonces, a modo de valores morales humanos, nos desquitamos con el que creemos que es el maleducado. Por eso les digo que eso tiene que ser a percepción de los pacientes, no de nosotros. Entonces hay que dejar de lado los valores morales. Aquí nadie está siendo grosero, nadie se está portando mal, nadie merece ser regañado ni castigado. Simplemente son dos gatos queriendo algo muy similar, pero lo están expresando. Es que juegan así, generando confusiones en la comunicación. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Muy sencillo, agarrar a Chiquis, llevárselo a otra parte de la casa y dejarle un juego atractivo a Benito, con lo que sí pudiera interactuar con la fuerza que tenía. Cuando Benito estuviera más cansado, podía regresar a interactuar con Chiquis si es que ella quería. No podemos dejar que ellos se mantengan así, porque Chiquis le va a empezar a seguir teniendo miedo y a lo largo del tiempo se va a empezar a defender. Benito no se va a dejar, y ahí sí es como se arman las guerras entre dos gatos en la misma casa que llegaron de cachorros pero no se llevaban bien. Entonces lo único que teníamos que hacer era levantar a Chiquis, llevársela y entender que cada uno tiene un nivel de energía y fuerza distinto. Para poderlos introducir hay que esperar a que Chiquis crezca un poquito más, enseñarle a interactuar con nuestro tipo de objetos, y a Benito cansarlo antes de acercarlo a Chiquis para que el cansancio físico facilite la forma en la que se comunique de una manera más pausada, relajada, sin movimientos tan intensos. Por supuesto, no regañarlos a ninguno de los dos. También el riesgo no solamente fue en el último momento, pedazo de ese video, como Benito se le va con todo el cuerpo contra Chiquis, ya está enojado, frustración porque lo regañaron. Ahí fue el único momento bueno en que se les ocurrió levantar a Chiquis, pero luego la volvieron a dejar en la cama. Entonces pues continuó el evento. Al momento de separarlos no nos regañar ni castigar, simplemente llevarse al gato tranquilo. Siempre hay que cargar al gato tranquilo, porque si cargan a Benito, el problema es que se va a enojar más, se va a frustrar porque no está logrando su objetivo, que es jugar con Chiquis, y entonces puede rasguñar o soltar el zarpazo al tutor. Entonces ahí vuelven a bajar a Chiquis a la cama. Benito dice, bueno, este es mi momento, ahora sí, si no quieres jugar, te voy a obligar a jugar, y entonces y parece Benito todavía con los dos, pero ve qué diferencia. Chiquis está súper asustada, que termina escapando. Hay un momento en el que dice, bueno, ya, esto no se va a lograr. Oye, no. Yendo por completo. ¿Vale?
¿Podemos ir al siguiente, por favor? Al siguiente otra vez, por favor. Yo creo que otro. Ok, estos son otros gatitos. Ahí, estos gatitos fueron, solamente me mandó el video la tutora, no recuerdo muy bien sus nombres, ahí nada más esa etiqueta está errónea, pero estos gatitos no continuaron conmigo porque tuvieron la ventaja de que pudieron ir a domicilio y frenaron que estos dos gatos se empezaran a llevar mal. Lo que recuerdo es que la que está dentro es hembra, el que está afuera es macho, tienen edades similares y la tutora estaba tratando de presentarlos, pero lo hizo de la forma incorrecta, que fue encerrando a uno, pero dejó afuera al gato agresivo, o sea que se empezó a desquitar con la que estaba dentro y luego los encerró a los dos. La verdad es que no les recomiendo encerrar a ninguno de los dos, es mejor que primero se presenten a través de, por ejemplo, cristales o a través de rejas donde no tengan posibilidad de acercarse y lastimarse, ir al ritmo de ellos mismos. No es necesario que haya contacto físico desde el primer día. De hecho, lo ideal es que se tomen todo el tiempo que ellos necesitan e ir quitando barreras físicas conforme ellos se van sintiendo en confianza. Entender que puede haber señales de advertencia, que no se tienen que regañar ni castigar en absoluto, simplemente son dos gatos tratando de comunicarse y sobre todo que tanto para el gato que estaba adentro como para el que está llegando son demasiados cambios, sobre todo para el gato que llegó, porque aparte de adaptarse a un gato que probablemente no lo va a recibir de la mejor manera, se tiene que lidiar con la parte de que es el ambiente físico, toda la rutina, los aromas, etcétera. Entonces, si a los perros les cuesta trabajo un poco hacer amigos, a los gatos les cuesta todavía muchísimo más. ¿Cuánto tiempo puede tomar? Considerando que es todo el necesario que necesiten ambos gatitos involucrados, pero ahora aún si son varios gatos en la misma casa, que hay que estarlos presentando de forma gradual con cada uno de manera individual, empezando con el gato más tranquilo y después el más agresivo, entre comillas, más bien sería el más menos sociable, puede tomar desde días, semanas o incluso meses, y por el hecho de correr o hacer las cosas de forma incorrecta se generan este tipo de problemas. Dentro de los cambios físicos que debemos de tener cuidado en el hogar es que no haya objetos trampa o repisas trampa como estas, donde ya hay un gatito intimidado y bastante acosado, que es el que está abajo, se le ve perfectamente la cara de asustado, y el gato que está arriba con una supervisión activa y supervisándolo constantemente. Entonces, este tipo de lugares hay que modificarlos o poner aquí una barrera física de por medio para que no sean puntos de encuentro de peleas, que pueden ser tanto en plano horizontal como en vertical. Y si son varios gatos de la misma casa, tenemos la obligación de ofrecer suficiente cantidad de recursos, cualquiera que sea, tanto camas, areneros, platos de agua, comida, espacios verticales para trepar, rascadores, etcétera, pero distribuidos por toda la casa. De tal modo que de esa manera podemos ayudar a disminuir los conflictos si es que todos los recursos están en un solo lugar y un gato es el que se apropia de esos espacios. Para gatos que tienden a perseguir y a ser acosadores, hay que modificar este tipo de como cajitas donde solo tienen una entrada pero no tiene salida, porque si un gato, tanto el víctima, por decirlo así, se va a esconder, se va a quedar ahí atrapado y el otro va a llegar y se va a hacer la pelea dentro de esa caja, que aparte es muy difícil ayudar a que se separen allá adentro. Y la otra es que el gato agresor la puede ocupar para estar impidiendo el paso al gatito que se siente más incómodo. Entonces, lo mejor es tener espacios abiertos. Muchas de estas cajas ya con figuritas de siluetas de gato tienen entradas y salidas, igualmente para los túneles que están a nivel del piso, y repisas para que tener diferentes puntos de subida y bajada con la finalidad de evitar puntos de encuentro. Y por supuesto, cuando se trata del tema de comunicación, sobre todo olfativa, las feromonas nos pueden ayudar bastante y existe esta versión en sintéticos. El de Feliway Friends es la feromona que facilita el autorreconocimiento. Puede ser en difusor, que se pone en la misma habitación donde se están favoreciendo ya sea estos ejercicios o donde están los lugares donde están la mayor parte de los recursos, como la comida, y las gateras o los rascadores, teniendo cuidado siempre que estén lejos de puertas y ventanas para que no se nos disipe la feromona.
Y también está Feliway clásico, que es el que nos ayuda a mantener a los gatitos relajados, que se ocupa generalmente más en la consulta veterinaria, pero puede ayudar bastante para que los gatitos estén relajados en sus propias zonas. Entonces, en su zona particular podemos usar Feliway clásico, en las zonas de encuentros constantes podemos usar el Feliway Friends. En la parte de tratamiento farmacológico, la realidad es que esto se ocupa solo en casos muy excepcionales. ¿Cuáles? Cuando se trata de un trastorno conductual, sobre todo relacionado con enfermedades subyacentes, principalmente un gatito que ya tenga problemas de ansiedad, miedo, estrés o frustración, que no solamente redirija esta agresión hacia el gato o gatos con los que vive, sino incluso hacia los tutores. Y como en el caso de Minu es una gatita que me remitió un colega veterinario porque tuvo una mala experiencia, algo random que pasó, que se asustó por un sonido sumamente fuerte y a partir de entonces, gracias por esa experiencia traumática, aunque tiene una excelente relación con su tutora y con su hermano con el que vive, cada vez que hay un sonido estridente o repentino, Minu se asusta y redirige la agresión con el primero que tenga cerca. Entonces no es una agresión realmente directa hacia ellos, sino es consecuencia de su experiencia traumática y al ser propiamente una experiencia traumática, pues se debe de trabajar como tal. Entonces es con tratamiento farmacológico. En el caso de él se utilizó fluoxetina, pero hay otros medicamentos. En este caso fue por el tema impulsivo que presentaba, de que realmente no muestra señalización y es una acción completamente involuntaria que él no puede controlar, pero también hay otros medicamentos para gatos más ansiosos o miedosos, se puede ocupar sertralina o para presentación en gatos se pudiera en algunas ocasiones ocupar gabapentina. La realidad es que la mayoría de los gatos no se ocupa, lo que más necesitan ellos es tiempo, paciencia, espacios, enriquecimiento ambiental y realizar los ejercicios de manera paulatina. Ahora, esta parte si llegan a medicar a un gato hay que decirle al tutor que es indispensable que contemple que por lo menos son 6 meses de tratamiento, que es el tiempo mínimo indispensable para poder mantener medicado de base a un gato, desde 6 meses a 1 año, y si es un tutor que ya pone cara de que no lo va a hacer, pues con mayor razón para qué medicarlo, simplemente hacer los ejercicios de modificación conductual. Hay algunos casos como el de Vela, que es el que estoy considerando para medicar con gabapentina para ayudarle un poquito a la reintroducción, porque el tutor ya buscó muchas veces reubicar a Kero y Yue, no ha encontrado un hogar, él vive solo y por esas condiciones tan específicas, por eso estoy considerando medicar a Vela, pero primero tengo que esperar a que el mismo tutor se recupere de salud porque tuvo influenza, entonces todavía estamos pendientes. Pero la realidad es que de todos los gatos que yo he visto, a ninguno he tenido que medicar y aquí es donde es la contraparte de cómo resolver estos temas. Siempre hay que tratar de aterrizarnos al bienestar y la calidad de vida. No podemos forzar a 2 individuos a convivir solo porque los tutores quieren que vivan juntos y hay que ser realistas y ponerles ejemplos, que yo siempre uso ejemplos humanos, de que si hay una persona que toda su vida jamás ha tenido un roomie o que jamás ha tenido que ir a fiestas o no le gustan los eventos sociales, ¿por qué medicaríamos a una persona para obligarla a convivir solamente porque otra persona así lo quiere? Es lo mismo en este caso. Solamente medicaríamos cuando se trata de problemas subyacentes relacionados con miedo, estrés, ansiedad o frustración que están afectando la calidad de vida de ese paciente o están manifestando alguna enfermedad a nivel físico, ya sea gastroenteritis, cistitis, etc. Y tratar de ser con nuestras expectativas bastante realistas. Hay 3 tipos de resoluciones en todos los casos que llegan de gatos que pelean en la misma casa. Número 1, el mejor, el que todos soñamos y todos queremos y los tutores también, que acaben como en la primera imagen de la parte superior izquierda, gatos amigos que se acuestan, que conviven, que la pasan juntos, que se llevan a todo dar. El número 2, que es en la imagen de la derecha, gatos inquilinos, como en el caso de Vela, Kero y Yue, que están así ahorita, o Damita y Greta, que también acabaron así, se dieron de alta Damita y Greta, pero porque las tutoras ya entienden que van a ser inquilinos, quiere decir que mientras respeten sus espacios un gato con el otro, sus recursos estén separados, no se acuesten cerca y los tutores mantengan una supervisión activa de que ninguno de los 2 gatos se moleste, pueden vivir como inquilinos con o sin barreras físicas, pero nunca va a haber una relación afectiva entre ellos, que todavía eso es hasta aceptable, o las peleas que pueden tener entre gatos, que por eso es que los tutores de Caramela y Siggy prefirieron pensar en el bienestar de ellas y mejor ubicar a uno de ellos. Entonces hay que ser realistas con nuestras
nuestro pronóstico, aterrizar las expectativas de los tutores y siempre ir hacia el bienestar de ellos. Al final ellos cuando hacen las pruebas mismos se dan cuenta de lo difícil que es complicado reubicarlos. Y también hablar mucho con los tutores de casas multigatos. La verdad es que es muy triste para mí ver cuando me mandan una consulta de que viven 10 gatos ahí. Yo, antes de empezar a averiguar quiénes son los gatos problema, lo primero que les empiezo a decir, tienes demasiados gatos en tu casa. A menos que vivas en un house enorme de 200 metros cuadrados, te creo que tengas más de 8 gatos, pero la realidad es que muchos de nosotros conocemos tutores que tienen por lo menos más de 5 gatos y no viven en una casa de más de 100 metros cuadrados. Entonces, hay muchos tutores que me han dado la excusa como de, pues sí, pero es que todos tienen dónde acostarse. Sí, pero en los albergues de las personas también, y eso no significa que sea calidad de vida. Entonces, si nosotros aterrizamos los ejemplos a lo que cosas realistas que nosotros vivimos como personas, ¿a quién le gustaría ir a vivir en un albergue? En un albergue van las personas que literalmente se quedaron sin hogar. Albergues hay para perros y no es que la estén pasando bien ahí. De hecho, lo que se busca es que se salgan de ahí porque hay muchos problemas o riesgos de enfermedades físicas, de problemas emocionales, incluso simplemente no podemos pensar que es calidad el hecho de tener solo el espacio de lo que les dura una cama. Obviamente los gatos tienen muchas más necesidades, pero si nosotros no vemos a bien o no deseamos vivir en un albergue o las personas que sabemos que viven en albergue no la pasan bien, ¿por qué forzar a que los gatos vivan de esa manera? Entonces, siempre hay que aterrizar todo esto a la realidad. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias por la plática. Quisiera invitar a la doctora Marcela Herrera Hernández a que nos apoye con la sesión de preguntas y respuestas. Marce, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Joaquín? Doctora Tania, muy buenas noches. ¿Me escuchan bien? Perfectamente y claro. Perfecto, doctora Tania, muchísimas gracias por tu plática. La verdad, muy clara. Los ejemplos también muy concretos, muy generosa tu transmisión de conocimientos. Te agradecemos muchísimo. La verdad es que son situaciones que muchos gatos en nuestro país pues están viviendo, ¿no? Y que a veces los tutores, pues en esta, como tú comentabas, ¿no? En esta idea de que están con ellos, ¿no? Y de darles, pues, alimento, pues ellos piensan que están haciendo un bien, ¿no? Pero realmente, pues muchos gatos viven estresados continuamente y pues es nuestro deber, nuestra, pues, obligación como médicos veterinarios siempre tratar de preguntar cómo es que viven nuestros gatos, ¿no? Principalmente en los hogares multigato, y tratar de ayudarles, ¿no? Para que ellos mismos, los tutores mismos, pues consideren todos estos puntos de enriquecimiento ambiental que tú nos comentaste para que nuestros gatitos pues vivan pues con el menor estrés posible, ¿no? Tanto creo yo. Adelante. Muy bien. Entonces sí, vamos a la sesión de preguntas, ¿verdad? Y yo regreso al terminar para la rifa de premios y despedir la programación. Muchas gracias. Gracias. Tenemos varias preguntas, doctora Tania, si me das un segundito. Sí, claro, no hay problema. Mira, aquí tenemos. Juan José de Jesús nos pregunta, gracias por compartir sus experiencias, doctora Tania. Favor de exponer el uso de Feliway, dosis, forma de administración y platicarnos su experiencia en el uso de estos productos. Gracias de antemano. Vale, pues en la parte de la forma de utilizarlo va a depender de cada caso. En la parte del producto viene como las sugerencias o las recomendaciones generales. Sabemos que el difusor puede durar aproximadamente, dependiendo de la ventilación y la cantidad de corrientes de aire, más o menos puede durar un mes, pero depende también del tamaño del espacio físico. Normalmente después de poner el difusor, ustedes tendrían que empezar a ver cambios alrededor de más o menos entre los 4 y los 5 días, si no es que un poquito antes.
pero el mantener el aroma de forma constante, bueno, las feromonas, es lo que va a facilitar la presentación entre dos o varios gatos. En el tema del que es el spray, es cuestión a base de disparos, 1 o 2 disparos sobre principalmente textiles, que es donde más las feromonas pueden preservarse a lo largo del tiempo. Pueden ser camas, rascadores, sitios de descanso, etcétera. Esos son los lugares predilectos. Y después de ocuparla aproximadamente 3 o 4 veces, si ustedes no ven resultados, pueden omitirlos. Y serían como dentro de los dos principales. Realmente no es como una dosis exacta, es simplemente colocar el difusor o la cantidad de disparos recomendadas y hacer la prueba. De hecho, yo a veces hago pruebas desafío de que, sobre todo cuando nada más son 2 gatos, que ocupen el Feliway en forma de difusor 2 o 3 veces y luego no lo ocupen y vean las diferencias. Esa es la forma más evidente de ver si está o no funcionando. Gracias, doctora. Si me permites complementar la respuesta, justamente sí, en Ceba tenemos el producto ideal que tú comentabas al inicio, que es Feliway Friends. Esta feromona es diferente al Classic porque es la feromona materna que las mamás secretan a partir de las cadenas de las glándulas mamarias durante el parto y toda la lactancia, y pues es la feromona que va a ayudar a formar el vínculo entre los bebés durante este periodo de crianza, ¿no? Y pues se ha demostrado en muchos ensayos clínicos que esta feromona pues también tiene efectos benéficos en el fomento de las conductas afiliativas. Entonces, como tú decías, sí es importante conectarlo, controlar las corrientes de aire. El difusor alcanza aproximadamente un área entre 50 y 70 metros cuadrados. Eso es importante porque hay veces muchos hogares son departamentos, ¿no? Donde hay varios gatos, entonces a veces un difusor no es suficiente, entonces se pueden colocar varios en zonas estratégicas, no solo donde ocurran las peleas o los conflictos, sino en las zonas donde los gatos pasen la mayor cantidad de tiempo. Y también podemos conectar igual simultáneamente el difusor Feliway Classic, que va a ayudar a relajar, a estar mucho más tranquilos a los gatos, por ejemplo, que tengan conductas de ansiedad, ¿no? O de miedo. Muy bien, doctora. Tenemos una siguiente pregunta. Nancy Itzel nos comenta, en el caso de gatos hermanos que comenzaron con signos de agresividad, ¿cómo se puede descubrir el origen para lograr la reconciliación, considerando que no siempre están peleando y tienen momentos de afecto? Hay que tratar de hacer coincidir, o sea, de los momentos en los que se han peleado, qué cosas coinciden. Puede ser el espacio físico, hay gatos que defienden alguna habitación en particular, algún pasillo, el acceso a un sitio alto, la presencia de recursos, por ejemplo, cuando están comiendo, cuando están acostados, cuando están jugando, nuestra presencia, también como tutores podemos funcionar como un recurso para ellos. La presencia de cuestiones externas que no podemos controlar, por ejemplo, si hay coincidido ruidos, la presencia de otras visitas, personas, la falta de los tutores en casa. Entonces, hay que hacer coincidir entre todas las peleas, ver qué lo pudo haber detonado y una evaluación individual de cada uno para ver si es un exceso de energía y entonces un gato trata de acercarse en buena onda, pero quiere jugar como lo hacía Benito, entonces el otro gato no lo acepta de esa manera. Entonces, nada más es como escarbarle un poquito más. La verdad es que esa es la parte interesante de la consulta, porque es el diagnóstico, es averiguar por qué se están peleando para entonces a partir de eso empezar a tratarlo. Pero es cuestión de irle escarbando poco a poco o incluso hacer pruebas. Si se sospecha que es determinada habitación, dejarla cerrada y ver si se están peleando en el resto de la casa. Si es por sitios altos, bloquear este sitio. Si es por comida, darles de comer por separado. Entonces, a veces también toca hacer pruebas para identificar qué es lo que detona una pelea. Perfecto, doctora. Muchas gracias. La doctora Gloria nos pregunta, doctora, ¿ha notado que el color y tipo de gato coinciden con comportamientos generales de ellos? Como si agrupáramos todos los carey o los amarillos o los negros y tienen rasgos de comportamiento muy similares. Sí influye un poco, no solo el color, la raza, la edad, pueden llegar a influir, pero realmente toda la parte conductual es como una canasta que hay muchos factores que están involucrados. Es decir,
podríamos pensar de forma general, tratando de no caer como en etiquetas, que todas las mujeres podemos ser dramáticas, pero la realidad es que no, hay mujeres que somos tranquilas, hay otras que son muy pacíficas, hay otras que hacen mucho drama. Entonces, a veces es caer en etiquetas, decir que es por culpa del color, por culpa de la raza, de la edad, cuando en realidad es un todo. A veces incluso nosotros somos así, traemos cargando ciertos factores que nos pueden predisponer a reaccionar de cierta manera, pero lo importante es qué factores actualmente lo están desencadenando, y eso es en lo que nosotros trabajamos. Perfecto, muchas gracias. Bien, nos preguntan, si Siggy fuera cachorra, ¿hubiera sido lo mismo? No, ahí el problema era Caramela, tanto por su estado de salud físico, que ella nunca había convivido con gatos, más bien la pregunta es al revés, si Caramela hubiera sido cachorra, sin importar la edad de Siggy, hubiera sido más fácil, pero Caramela prácticamente no quería otro gato en su casa, y ahorita, si mal no recuerdo, casi ya no ha tenido que ir a revisiones médicas gracias a que Siggy ya no vive ahí. Entonces, más bien no fue la edad para presentarle otro gato. Y Siggy, la verdad es que no es por su edad, la verdad es que es una gata adulta, pero su miedo ayudó mucho a poder hacer los ejercicios, porque ella solita mantenía la distancia, de hecho hasta se escondía de más, ya cuando la queríamos acercar no se dejaba, pero Siggy tenía todo el carácter perfecto para poder ser presentada, pero Caramela no. Ya, es que creo que ese caso es importantísimo porque tú comentaste algo fundamental, ¿no? Que al final nosotros tenemos que siempre velar por el bienestar de nuestro paciente, ¿no? Y muchas veces el tutor insiste, ¿no? Me tocó un caso de una tutora que rescató a una gatita de una tienda de mascotas, pero ya tenía 2 gatas adultas. Entonces ha sido, la verdad, un poco complicado introducir a Lucy, que es la chiquita, con las 2 adultas, y la tutora de verdad es que está pues muy pues obstinada con seguir con la gatita nueva, ¿no? Y aquí es cuando, como tú dices, hay que poner una balanza y realmente ver pues el bienestar de nuestro paciente siempre y tratar nosotros de orientar de manera pues asertiva, ¿no? Y con mucha paciencia al tutor, porque a veces, pues como tú comentabas, las expectativas de ellos pues no se cumplen. Exacto, sí. Muy bien, doctora. Siguiente pregunta. Doctora, buenas noches. ¿Existe un consenso del espacio vital para los gatos? Sí he visto números, digo, no es como que sea un consenso universal o estandarizado, porque es lo mismo que en las personas. Dependiendo del país, si nos vamos a China y les decimos cuántas personas vivimos en México, nos van a decir que es una maravilla. Pero si nos vamos a, no sé, por ejemplo, Alemania, probablemente ellos nos ganan. Esto va a depender muchísimo de un montón de factores, de la edad de los gatitos, en qué ambiente se desarrollaron, cómo están acostumbrados a la distribución de los recursos, cuántos gatos viven en la casa, el carácter mismo de cada gato, su estado de salud, incluso hasta detalles. Yo he visto variaciones de cuánto es lo que necesitan de espacio simplemente para los areneros, dependiendo de la tolerancia que tiene un gato para poder estar detectando los propios aromas de orinas y heces. Y eso también determina la frecuencia con la que se hace el recambio de arena. Entonces cambian un montón de factores. ¿Qué nos puede decir más allá de las medidas de cuánto espacio vital ocupa cada gato? La no manifestación de problemas de convivencias con gatos, no enfermedades, que sean tranquilos, que tengan un lugar donde subir y bajar. Entonces yo he visto gatos que de familias que viven en espacios muy chiquitos, prácticamente de 1 o 2 cuartos, y el gatito vive fantástico, y casas enormes donde los 2 gatos se pelean y la casa no les alcanza para seguirse peleando. Entonces va más en función de que aterricemos las cosas al carácter y a las necesidades individuales de cada gatito y del grupo social que vive ahí. Claro. Perfecto, doctora. La doctora Dalia Consuelo nos pregunta, ¿por qué razón algunos gatos tienden a robar la ropa de los propietarios y marcarla? ¿Es por búsqueda de atención o apego? Ahí ya digamos que sería otro tema que hoy no tocamos para poderlo profundizar más, pero a grandes rasgos puede haber 3 opciones. Sí, búsqueda de atención, sobre todo si está reforzada por la reacción de los tutores. De hecho, no necesariamente orinarlo, simplemente jalar cosas, o los típicos gatos que avientan cosas hacia el piso. Puede ser porque el gato está aburrido y descubrió que de esa manera los tutores se levantan, aunque sea para regañarlo, pero ya los hizo levantarlos.
Cuando orinan, puede ser que hayan cambiado algún tipo de fragancia que estén ocupando, sobre todo si es ropa lavada, alguna fragancia de los aromatizantes que ocupan, de Suavitel y ese tipo de cosas, porque los gatos tienden a presentar el marcaje ante aromas y objetos desconocidos, pero es un marcaje con la finalidad de hacer reconocido aquello que es desconocido. Entonces, generalmente se presentan con bolsas de la despensa, garrafones de agua y cosas que han pasado como por mucha gente o tienen aromas nuevos, eso lo puede presentar. Y la tercera es que el gato tenga un problema de ansiedad y entonces tenga un marcaje ansioso con lo primero que se encuentra, que es la ropa. Entonces, son varias opciones. Dependiendo del trasfondo, se puede identificar cuál de ellas tres. Perfecto. La doctora Dalia Consuelo pregunta, bueno, primero te pone unos comentarios muy bonitos. Amo tus pláticas, soy tu fan. Muy buena e interesante. Felicidades, doctora. Una pregunta, ¿cómo diferenciar y tratar un paciente con problemas de conducta o síndrome de déficit cognitivo? Eso nos da pauta a pensar en otras pláticas para el otro año, porque pues es otro tema completamente que nos podríamos aventar 1 hora y media o 2 horas de ustedes escuchándome hablar, pero es un problema muy abierto que incluso ni siquiera se limita a etología, podríamos incluso casi tener a la par una charla con un neurólogo porque hay tantos cambios a nivel estructurales físicos que afectan la actividad y la función del encéfalo, pero también en el mismo encéfalo pues tenemos el sistema límbico, que es el que regula nuestras emociones, y por eso es que hay manifestaciones a nivel emocional y conductual. Entonces es un amplio así, un panorama súper grande que mi respuesta va a ser, estaría muy buena una plática en un futuro de eso. Sí, vamos a programarla. Sí, es muy interesante el tema y muy amplio. Muchas gracias. Nos preguntan también, gracias por la charla. ¿Un gato después de una cirugía pierde el aroma de colonia? ¿Cuánto tiempo máximo podríamos esperar a que se recupere el aroma y los demás gatos lo reconozcan? Sí, de hecho hasta una sola revisión médica, porque desgraciadamente en las consultas veterinarias, digo, ahí sí no, que podríamos o no evitarlo, sí hay formas de evitarlo, pero la mayoría de las veces tenemos un montón de aromas nuevos, tanto dependiendo si el espacio en el que estaba el gato, con qué frecuencia lo limpiaba, entonces va a tener muchos aromas distintos que el gato que vive en la casa pues lo va a detectar como algo extraño. Entonces simplemente una revisión médica es suficiente para que pueda perderse el aroma de colonia. Hay otros gatos que dependiendo de su umbral de tolerancia, aunque se lleven el gato y lo hospitalicen y lo regresen, no les pasa nada, ni al gato que llegó ni al que lo recibió. Pero hay otros gatos que son más sensibles. Se me fue la otra parte de la pregunta. ¿Cuánto tiempo necesitaría? ¿Cuánto tiempo máximo podríamos esperar a que recupere el aroma y los demás gatos se reconozcan? Cuando se trata de una cirugía, cualquiera que sea, o un proceso de recuperación después de la hospitalización, todo el tiempo que necesite el gato para recuperarse, porque no lo vamos a exponer a que el otro gato no lo reciba bien y si aparte apenas se está recuperando. Entonces, si fue castración, los días que le tome hasta que le quiten las puntadas, porque va a tener que regresar a que le quiten probablemente las suturas, entonces otra vez se va a volver a perder el aroma de colonia. Pueden quedarse como inquilinos un buen rato, haciendo intercambios de feromonas propias de ellos, intercambiando los objetos. Se pueden intercambiar todos los objetos, a excepción, yo no les recomiendo el arenero, porque si un gato detecta que huele al otro, lo va a dejar de utilizar y ese sí se va a convertir en otro problema mayor porque se va a orinar por toda la casa. Pero sí los platos de agua, de comida, donde descansan, las gateras, los rascadores, eso sí lo pueden intercambiar, sobre todo si tienen de varios, uno de ellos intercambiarlo o simplemente frotando o usando las feromonas sintéticas. También se pueden ocupar como para tratar de estabilizar lo más que se puede el aroma hasta que ya estemos seguros que ese gato ya no necesita regresar a revisiones médicas, ya se les empieza a volver a presentar, pero por lo menos unos 3-4 días de dejarlos separados hasta que poco a poco se vayan, ellos mismos tengan el interés y de hecho lo van a mostrar porque la misma puerta que los separa, luego están ahí rascando de que ya se quieren encontrar, y entonces dices, bueno, ya te voy a abrir porque pues ya quieren estar juntos. Sí, perfecto, doctora, muchas gracias. Nos preguntan, doctora, ¿dónde mencionó que era la mejor ubicación de los rascadores? La mejor
Mejor dicho, sería al revés. Tendría que ser donde no hay que poner un rascador, cerca de puertas, ventanas, pasillos, lugares de tránsito, corrientes de aire. Donde sí lo podemos poner, cerca de ventanas que tengan sol, pero que estén cerradas, o que el gato no tenga problema con la ventana y mucho menos de que se quiera escapar por ahí. Y generalmente un tip para los gatos que se equivocan y rascan muebles, yo generalmente empiezo poniendo el rascador cerca de ese mueble, aparte de que hacemos aversivo el otro, cerca de este mueble para ya nada más gradualmente irlo moviendo a donde el tutor no tenga problemas de que rasque ahí. Entonces va a depender mucho incluso de la distribución de la casa y tener en cuenta que hay gatos que rascan en vertical, pendiente o en horizontal, respetando esa forma en la que les gusta rascar. Perfecto, doctora. La doctora Adriana Elizabeth nos pregunta, cuando un cliente nos comenta que quiere introducir un gato nuevo, ¿qué preparativos previos, además de los lugares verticales y escondites, podríamos recomendar? ¿Hay mayor afinidad y tolerancia cuando llega un cachorro o el estrés es igual a cuando llega otro adulto? Ya, la luz dijo hasta aquí. Dijo, no más luz para ti. Pues más que antes de dar recomendaciones, y de hecho eso a mí siempre me pasa, primero hago muchas preguntas. ¿Qué me faltaría de información? La edad que tiene cada gato, el carácter, si ese gato ha convivido con gatos anteriormente, el tamaño de la casa, y si tiene algún problema como previo, ya sea de enfermedad física o sospecha de que tiene problemas de miedo, estrés, ansiedad o frustración, etcétera. Ya que preguntamos todo eso y parece ser que es un gato que lo pudiera llegar a aceptar, decirle que va a costar tiempo, que se tiene que hacer de forma gradual, primero con barreras físicas, hacer un aroma de colonia, quitar las barreras físicas, supervisión activa, y va a depender cuánto tiempo los gatos necesiten. Yo siempre les doy más tiempo a los tutores porque luego se desesperan si les digo días o semanas, entonces ya nada más están como de ya los puedo juntar. Entonces yo siempre les digo que piensen en semanas, y nunca les doy un número. Sí, doctora, perfecto. Pues, Joaquín, son todas las preguntas que tenemos aquí en el chat. Muchas gracias, Marce, por esta acertada intervención. Y bueno, pues quisiera agradecer la disposición de la doctora Tania a las preguntas. Quisiéramos pasar a la sección de premios y voy a pedirle a Jonathan que nos apoye con el video de los premios que vamos a tener en unos instantes. Adelante, Jonathan. No te vayas, Marce. Muchas gracias. Ahora sí, Jonathan, te voy a pedir que también presentes la pantalla con la tómbola digital que tenemos. Y bueno, la dinámica, Marce, tú que ya has estado de forma remota, ya sabes, nos vamos al conteo de la doctora Tania y tú nos apoyas leyendo el nombre de los ganadores. Claro que sí. A ver si... Bueno, mientras esto sucede, me gustaría colocar las ofertas del... Digo, no creo que
que sea inoportuno colocar las ofertas, a hacerles ver las ofertas a los médicos que están conectados, que tiene SEBA para este mes de diciembre. No sé si quieras tú comentar algo al respecto, Marce. Sí, Joaquín, muchas gracias. Bueno, pues en este mes de diciembre tenemos toda nuestra línea de parasiticidas, perdón, con un 20% de descuento. System Premium es sus 3 presentaciones para 5, 10 y 40 kilos. System Plus 3, que es para perritos de hasta 10 kilos, que viene siendo Pirantel, Praziquantel y Febantel. Y nuestro desparasitante también amplio espectro para gatos, que es Pets y Gatos, que es Pirantel y Praziquantel. System Premium es una mezcla también de Pirantel, Praziquantel, Febantel y con una dosis baja de ivermectina. Todos, la verdad, son muy prácticos, palatables y con este descuento pues les da un amplio margen de utilidad a nuestros colegas para que los puedan aprovechar la promoción en este mes. Y por supuesto, pues en este mes tenemos muchos cambios en la rutina de nuestros pacientes. Las fiestas de Navidad, viene mucha familia a casa, los cohetes, petardos, ruidos fuertes. Entonces, para eso tenemos la línea de feromonas Adaptil para perro, que es la feromona de apaciguamiento, con un 20%. También, pues, ideal para esta temporada de cambios, de pues nuevos retos para nuestros pacientes en presentación difusor, collar y spray. Y por supuesto Feliway Classic y Feliway Friends, que son pues ahorita las estrellas en esta charla, también con un 20% de descuento. Cardalis, que es nuestra línea de cardiología, es una mezcla de benacepril con espionolactona en un solo comprimido para el tratamiento de la insuficiencia mixomatosa mitral en perros, en 3 presentaciones, 2.5, 5 miligramos y 10 miligramos de benacepril. Son tabletas palatables, ranuradas para una mayor facilidad en su administración, también con un 20% de descuento. Y comentarles a todos nuestros médicos que tenemos una app que se puede descargar de cualquier plataforma. Se llama Cardalis y es una aplicación muy amigable para que los tutores puedan monitorear la frecuencia respiratoria del paciente, del perrito, y de esta manera la van a poder graficar pues semanal y la app les va a ir diciendo cómo va evolucionando el tratamiento de su perrito con Cardalis. Nuestras pipetas de fipronil también como ectoparasiticida es fipronil. Tenemos en varias presentaciones y normalmente tenemos una promoción pues muy atractiva, 10 más 7. La pipeta evita antiderrames y la ventaja es la que la podemos aplicar después del baño, una vez que ya está seco el pelaje de nuestro paciente. Perfecto, creo que me toca a mí presentar los premios. Ya se pudo. Eso, lo tienes tú, ¿verdad, Jonathan? Perfecto, bueno, pues al conteo que haga la doctora, por favor. Listo. ¿El conteo de cuánto? De 5 a 0 o de 1 a 500, como quieras, pero yo creo que va a ser de 5 a 0. Prefiero de 5 a 0. Si puedo escoger, vale. Entonces sería 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mucha suerte a los ganadores. Estaremos enviando la lista de los ganadores al equipo de SEBA para que les hagan llegar los premios que aquí estamos repartiendo. Bien, el difusor se va para la doctora Dulce María Puente Guzmán. Muchas felicidades, doctora. Viene una recarga de Feliway para la doctora Liliana Banda.
Viene un Feliway Spray para la doctora Adriana Elizabeth Sánchez Sánchez. Muchas felicidades, doctora. Doctora Tania, no sé si gustes dar los nombres también de los ganadores. Sí. Un difusor para Dunia Gutiérrez Guillén de Feliway. Muy bien, muchas felicidades. Y para Ricardo Martínez Lara, una recarga de Feliway. Muchas felicidades. Para Yasmín Hernández Arias, el spray de Feliway. Es un difusor Feliway también para Osiris González. Muchas felicidades. Muchas felicidades a todos. Viene una recarga de Feliway Classic para la doctora Guadalupe Nayeli Bárcenas Ramírez. Muchas felicidades, doctora. Viene un Feliway Spray, Feliway Classic Spray para la doctora Mildred Consuelo Romero Vicente. Doctora Tania, si tú gustas decir los siguientes ganadores del libro. El libro, primer ganador,